Hola a todos, aquí es Hikami Animes. No os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros al canal. El anime comienza con un grupo de personas aniquilando a un dragón, quien dice que no recuerda haber hecho nada para que los humanos quieran matarlo. En algunas ocasiones incluso fue su compañero, pero al fin y al cabo, la codicia humana no tiene límites. El dragón acepta su destino, aunque ese no sea el final apropiado para un dragón divino ancestral. Pide a los dioses de la muerte que lleven su alma al inframundo, para que así pueda descansar eternamente. Pero tras morir, el dragón acaba llegando a un nuevo mundo. Sus padres se alegran mucho al verlo, y le bautizan con el nombre de Dolan, al tiempo que le presentan a su hermano mayor. Pasan los años, y ahora conocemos a él, que observa el horizonte fascinado. La pequeña Airi le pregunta si está bien, y él responde que todo va perfecto, y los dos regresan al pueblo. Pronto descubrimos que la aldea se llama Virum, y está situada en la frontera del reino de Arques, y que Dolan es la reencarnación del dragón divino ancestral, que por algún designio del destino acabó renaciendo como humano. Todos los días va al campo para ganarse la vida viviendo como un aldeano común en ese mundo. A los 15 años, los niños ya se consideran adultos, y todos esperan que se independicen a esa edad. Y como Dolan ya tiene 16 años, actualmente vive solo. Un día, mientras pesca, su hermano Dylan le pregunta si va a investigar el pantano, y Dolan responde que sí, ya que los lagartos desaparecieron del lugar hace aproximadamente un mes y tienen que resolverlo pronto. Sin embargo, Dylan le recomienda que deje que la guarnición se encargue del asunto, porque intentar resolverlo por su cuenta puede ser muy peligroso. Pero Dolan responde que el capitán Bala y los demás ya tienen mucho trabajo solo protegiendo la aldea. Tras un buen día de pesca regresan a la aldea, donde Dolan se reúne con sus compañeros, quienes le comentan que debería prepararse para el día siguiente, pero él les dice que ya está más que preparado, y que fue de gran ayuda haber convencido al jefe de la aldea y al resto de la gente. Melina responde que él siempre la ayuda a entrenar, y que eso era lo mínimo que ella podía hacer. Dolan pregunta si van a salir, y Albert responde que van a una reunión sobre el entrenamiento de los niños pequeños. Le piden que no se preocupe por ellos, y que lo mejor es que se centre en su propio evento. Después de eso, Dolan se va a casa a preparar el pescado. Como Verum no es una ciudad, no cuenta con soldados para proteger a los aldeanos, y lo peor de todo es que está rodeada de monstruos y bandidos. En ese momento, alguien llama a su ventana y le recuerda que ese día tienen que practicar magia. Se reúnen con la anciana, donde Dolan demuestra su gran talento con la magia de ataque, pero la anciana comenta que ahora debe practicar magia curativa, que no es su punto fuerte. Al atardecer, Dolan se queda observando a una jinete, y el jefe de la aldea aprovecha para presentarle a Cristina. Le avisa de que ella se quedará bastante tiempo en la aldea, y le pide a Dolan que se comporte bien, ya que es una joven aristócrata. Cristina se presenta ante Dolan, y al darse la mano, ambos se miran intensamente. Después de eso, Dolan se dirige a la casa de sus padres, llevando algo para comer. Mientras cenan, su padre le pregunta si no se siente solo viviendo por su cuenta, y le recomienda que se case con una buena cocinera, tal y como hizo su hermano Dylan. Pero Dolan responde que prefiere disfrutar de la vida de soltero. Su hermano le pregunta si al día siguiente realmente irá al pantano, y su madre, preocupada, le pide que tenga mucho cuidado, ya que ese lugar queda lejos del pueblo y los caminos son muy peligrosos. Pero su padre comenta que ya es un adulto, y lo único que espera es que regrese sano y salvo para no preocupar a su madre. Al día siguiente, varios de sus amigos se despiden de él, y la monja del pueblo llamada Leticia le da la bendición de la diosa antes de la partida. La anciana de antes comenta que la fortuna muestra señales de algo malo, por lo que le pide que tenga mucho cuidado. Aire le entrega un almuerzo para el viaje, y así Dolan parte hacia su aventura. Comenta que antiguamente los lagartos solían acercarse a Verum, pero que un día simplemente desaparecieron, por lo que se ofreció voluntario para investigar el pantano. Al llegar allí se quita los guantes, y al tocar el agua, se da cuenta de que el poder espiritual de la tierra es extremadamente fuerte, mientras que el del agua se está debilitando, lo que explica por qué los lagartos abandonaron aquel lugar. En ese momento oye un ruido procedente de los arbustos. Se pone en alerta porque sabe que solo un monstruo poderoso podría vivir en esas condiciones. Y entonces ante él aparece una lamia muy hermosa. A Dolan le resulta muy extraño encontrar una lamia en ese lugar, y dice que es realmente muy hermosa,
tal y como dicen los rumores. Ella se pregunta qué debería hacer y empieza a moverse como una loca, dejando a Dolan un poco confundido. La lamia le avisa de que no está allí para luchar, pero de repente surge un enorme monstruo detrás de ella. Ella se asusta mucho, pero Dolan le corta uno de los brazos al monstruo de un solo golpe. Sin embargo, la criatura consigue regenerar el brazo con mucha facilidad. La lamia se pregunta qué está pasando, pero Dolan le tapa la boca y le pide que esconda su cola. Después de eso, el monstruo se marcha, y Dolan le explica que esa cosa es un elemental de la tierra y que está muy enfurecido. Antiguamente, los lagartos vivían en ese lugar, pero un día simplemente desaparecieron, y eso probablemente ocurrió a causa de ese elemental. Comenta que no hace mucho hubo un gran terremoto, lo que probablemente enfureció al elemental, y por desgracia, él nunca volverá a ser como antes. Después de eso, él finalmente se presenta ante ella, y la lamia también se presenta ante él como Selina. Dolan le pregunta si sabe usar la magia, y ella responde que sí, así que Dolan propone que se unan para enfrentarse a esa cosa. El problema es que las lamias son monstruos de tierra, así que es obvio que su magia no funcionará contra ese elemental, pero ella puede usar el hechizo único de su especie y tal vez eso funcione. Dolan cree que es una idea estupenda y le pide que le apoye mientras se enfrenta a esa criatura. Nerviosa, ella acaba aceptando y por alguna razón dice que lo acompañará en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe. Confundido, Dolan se pregunta si no es eso lo que se dice en las bodas, y Selina se da cuenta de lo que acaba de decir, avergonzándose y disculpándose con él. Tras eso, los dos se separan para atacar al monstruo. Selina se pregunta si realmente podrá ayudarlo, ya que acaba de conocerlo. En ese momento, Dolan da la señal y los dos avanzan al ataque. Él esquiva las bolas de arena lanzadas por el monstruo, mientras Selina usa su magia para invocar una enorme serpiente, que intenta atrapar al elemental pero no lo consigue. Por suerte, eso ha sido tiempo suficiente para que Dolan se acerque y clave su espada con la magia draconiana. Corta al monstruo por la mitad de un solo golpe. Selina acaba cubierta de barro, y Dolan se alegra al ver que está bien y le agradece su apoyo. Se presenta de nuevo. Dice que viene de la aldea de Virum. Selina también se presenta otra vez, y Dolan le avisa de que debería secarse para no resfriarse. En ese momento se fija en las gemas que el elemental ha dejado atrás. Durante la noche preparan un caldo de patatas, mientras Selina se alegra al darse cuenta de que Dolan no le tiene miedo. Él comenta que ella es muy diferente de las láminas que conoce. Curiosa, Selina le pregunta qué tipo de láminas conoce. Dolan le explica que son del tipo con el que los humanos tienen mucho más cuidado y que son mucho más agresivas. Él comenta que no hay ninguna aldea de láminas en esa región, así que le pregunta qué está haciendo ella allí. Selina le cuenta que cuando las láminas cumplen 17 años, deben salir en busca de un marido. Las láminas son solo mujeres y solo dan a luz a niñas, por lo que hay pocos niños que acaben heredando la raza del marido. Su raza surgió cuando una humana fue maldecida, y esa maldición sigue transmitiéndose hasta hoy. Tienen partes de serpiente y sus fluidos contienen veneno, por lo que deben elegir un marido con un cuerpo lo suficientemente fuerte como para resistir su veneno. Dolan entiende que para ellas es mucho más difícil encontrar pareja que para otras razas. Selina cuenta que su padre también es humano y que conoció a su madre durante un viaje. Desde entonces, los dos se llevan muy bien, lo cual sin duda fue una indirecta para saber si Dolan está interesado. Dolan se alegra por ella, pero Selina le pregunta por qué la trata como si fuera una niña. Dolan responde que no lo está haciendo, solo cree que ella es una lamina bastante adorable. Selina se avergüenza mucho, pero se enfada porque siente que él sigue tratándola como si fuera una niña pequeña. Dolan le sirve la sopa, y al probarla, Selina queda maravillada, porque es la primera vez que come algo así. Dolan comenta que fue su madre quien le enseñó a prepararla, y cuenta que en las noches frías, su familia solía reunirse alrededor de la olla para tomar sopa juntos. Selina se da cuenta de lo mucho que él valora a su familia, y eso es exactamente lo que ella quiere. Y Dolan nota que aquel antiguo dragón solitario ya ha desaparecido de su interior. Sin embargo, acaba perdido en sus pensamientos, por lo que Selina le pregunta si se encuentra bien. Dolan responde que solo estaba pensando que lo que ella dijo es cierto, y los dos pasan la noche tomando sopa. Al día siguiente, Dolan se despide de ella y le desea buena suerte en la búsqueda de un marido. Mientras se dan la mano, él recuerda que, por lo que sabe, a las lamias les gusta la energía vital, así que libera un poco de su energía sin darse cuenta, haciendo que Selina caiga al suelo completamente sonrojada. Dolan se disculpa y piensa que quizá la energía vital de un dragón sea demasiado poderosa. Cuando sale el sol, decide regresar a la aldea
y le pide a Selina que vaya a visitarlo en verano, cuando termine su viaje en busca de un esposo. Selina responde que lo hará con mucho gusto, y así ambos intercambian miradas antes de seguir caminos separados. Después de eso, vemos a un par de viajeros que avistan a Selina a lo lejos. Comentan que una chica tan guapa como ella no debería estar viajando sola y le recomiendan que tenga cuidado, pero cuando se dan cuenta de que es una lamia, huyen desesperadamente. Mientras tanto, Dolan ya ha regresado a la aldea estudiando alquimia, pero es pésimo en tareas que exigen precisión. Aún así, la chica pelirroja intenta animarlo tras el fracaso, diciéndole, sonrojada, que él también es bastante guapo. La anciana observa que esa chica es muy atrevida, y al darse cuenta de que su medicina no presenta problemas, le dice que ya puede irse a jugar. Ella se marcha para ayudar a su madre, mientras Nolan piensa que en su vida anterior como dragón nunca necesitó medicina, y debe de ser por eso por lo que le cuesta tanto la precisión. La anciana le dice que los fracasos forman parte del camino hacia el éxito, y le promete enseñarle a transformar esos fracasos venenosos en antídotos perfectos. Más tarde, Dolan va a almorzar con la familia de Airi, que lo ha invitado a comer. Mientras el resto de la familia da las gracias por la comida, Dolan piensa que hace mucho tiempo que no ve a su antigua amiga Miraili. Después, Dolan sale corriendo, porque se ha retrasado para el entrenamiento, pero por el camino se encuentra con Mew, una híbrida mitad humana y mitad vaca, que suele compartir su leche con la gente del pueblo. Mew le ofrece un poco de su leche a Dolan, y él no puede resistirse a la tentación, así que se la bebe toda. Después se encuentra con Albert y se disculpa por haber llegado tarde. Albert les ordena a los chicos que vayan a descansar, pero estos corren hacia Dolan para enseñarle sus lanzas. Sin embargo, en ese momento, Dolan siente la presencia de un monstruo y decide guardar silencio por el momento. Durante la noche, regresa al lugar donde sintió esa presencia y piensa que ese aura le resulta extremadamente familiar. Además de ser algo que sin duda no debería estar allí, pero al adentrarse más en el bosque, acaba encontrando a Selina prácticamente desnuda. Ella se asusta, muy avergonzada, y derrama agua caliente, pero Dolan corre rápidamente a ayudarla. Acaba siendo una situación bastante incómoda. Él le pregunta qué está haciendo allí, pero Selina le pide que deje de mirarla. Dolan confiesa que es realmente muy guapa. Selina le pide que cierre los ojos, pero Dolan le pregunta por qué, ya que es muy guapa, y que la vean así no la haría menos guapa. Selina, muy avergonzada, le pide que pare porque se está muriendo de vergüenza, y le dice que lo correcto sería que él también se sintiera avergonzado, porque le está mirando de esa manera como si fuera lo más normal del mundo. Dolan responde que admirar algo bello es un instinto natural, y que no hay nada de malo en ello, pero Selina ya no puede más, y acaba dándole una bofetada en la cara por ser tan descarado. Dolan se disculpa por haber sido insensible, y le pregunta si no había ido al sur en busca de un marido. Selina responde que ese era realmente el plan, pero que todas las personas a las que se acercaba acababan huyendo, y ella entiende que eso es algo natural. Dolan comenta que quería volver a verla, por lo que se alegra mucho de que ella esté allí, y le dice que pretende ayudarla en todo lo que pueda. En ese momento, piensa que quizás sería una gran idea que los dos vivieran juntos, y le pregunta qué le parece. Selina se pone muy nerviosa, mientras Dolan le revela que tiene un plan que puede ayudarla. Ella duda de que la idea funcione, porque al ser un monstruo acabará asustando a la gente. Pero Dolan le explica que ya hay otros semihumanos en su comunidad. Al principio quizá la gente le tenga miedo, pero él cree que gracias a su simpatía y a los poderes del barro que posee, todos acabarán aceptándola muy rápido. Además, con su presencia en la aldea, su vida sería mucho más agradable. Pero luego se da cuenta de que eso sonó como si estuviera coqueteando con ella. A Selina le encanta la idea, pero confiesa que también lo estaba buscando por otra razón. Muy despierta, le pregunta si podría compartir de nuevo un poco de su energía vital, ya que nunca había experimentado una energía tan deliciosa como esa. Dolan responde que cuando vivan juntos, podrá tomar toda la energía que quiera. Entonces la toma de la mano y comparte un poco más de su energía vital con ella. En ese momento, Dolan le cuenta su plan, y 3 días después comienzan a aparecer varios peces y monstruos muertos en la aldea. La gente sospecha que el responsable es una criatura mitad humana y mitad animal, y por las marcas dejadas en el suelo, todo apunta a que se trata de una serpiente. Todos empiezan a preguntarse por qué estaría dejando sus presas en ese lugar. Entonces van a informar al jefe de la aldea. Aquí todos se quedan muy desconcertados, tratando de entender por qué un monstruo les dejaría ofrendas todos los días. Un hombre calvo llamado Balan
Cree que deberían exterminar a la criatura antes de que sea demasiado tarde, pero uno de los aldeanos pide calma, ya que las lamias son extremadamente peligrosas y la aldea solo cuenta con Balán y unos pocos soldados para defenderla, por lo que sugiere que lo mejor sería pedir refuerzos a la capital, así que deciden enviar un mensajero. Dolan se entera de toda la situación, pero espera que todos se calmen en cuanto conozcan a Selina. La anciana le dice a Balán que no debería actuar precipitadamente, porque la lamia les está dejando ofrendas y seguro que hay alguna razón para ello. Según ella, basta con esperar un poco más y pronto descubrirán cuáles son sus verdaderas intenciones. En ese momento, el aire interrumpe la conversación y avisa a la anciana de que ya tiene los resultados de la predicción. Cuando la anciana observa los resultados, se da cuenta de que son exactamente iguales a los que ella misma acababa de obtener. Además, les informa de que la aparición de la serpiente es un símbolo de buena suerte y les recomienda que esperen a ver qué va a pasar. Dolan se alegra al oír eso y al atardecer sale corriendo para avisar a Selina de que por fin ha llegado la hora de la fase final del plan. Le explica cada detalle de lo que deberán hacer a partir de ahí. Después de eso, vemos al grupo de soldados alejado de la aldea. Balan advierte que deben protegerla de cualquier amenaza, mientras que Albert comenta con Dolan que todas las personas importantes de la vida están presentes allí, formando una poderosa y principal defensa para la aldea. Dolan sabe que los necesita allí para que esa etapa del plan funcione a la perfección. La guarnición está compuesta por el capitán Balan, la subcapitana Málida y también Leticia. Y si no tienen cuidado, Leticia podría acabar diciendo que Selina tiene malas intenciones, ya que es una emisaria de la diosa. Todo depende ahora de Selina, aunque esté completamente aterrorizada. Selina recuerda que la noche anterior, Dolan le había explicado que ella tendría que rescatarlo. Según el plan, entrenarían en el territorio de los conejos venenosos, y Dolan aprovecharía la situación para entrar en su madriguera. En cuanto él diera la señal, Selina aparecería para salvarlo. De ese modo, cuando todos la vieran ayudando a alguien, nadie pensaría que era un monstruo maligno. Sin embargo, poco antes de que todo comience, un soldado aparece corriendo desesperado, avisando de que el monstruo ya ha llegado. Selina se pregunta si hay otra lamia por allí, pero de repente aparece un oso enorme. Algunos soldados entran en pánico al verlo, mientras que Balan, completamente nervioso, ordena que nadie ataque a la criatura. Ella ordena a todos que mantengan la distancia, pero en ese instante su hijo acaba cayendo al suelo, y el oso comienza a correr hacia él. Dolan intenta ayudar al niño, pero Selina llega antes y recibe el ataque del oso en su lugar. Todos los presentes se quedan impactados al darse cuenta de que la lamia ha salvado al niño. A pesar de estar herida, Selina usa sus poderes para ordenar al oso que regrese al bosque. Todos observan aquello completamente sorprendidos, mientras Selina le pregunta al niño si se encuentra bien. Pero en ese momento, Balan ordena a Selina que se aleje de Dolan y de su hijo. Aún así, Dolan permanece a su lado y le pide a Tauro que vuelva con su padre. Balan ordena que Dolan regrese inmediatamente, pero él responde que Selina acaba de salvar de la vida y que espera que nadie le haga daño. Málida le comenta a Balan que la lamia realmente salvó tanto a Dolan como a su hijo. Él sigue negándose a confiar en un monstruo tan peligroso. Dolan deja claro que no tiene intención de marcharse de allí, y Balan, enfadado, pregunta si fue Selina quien estuvo dejando las ofrendas en la aldea. Ella responde que sí, pero acaba mordiéndose la lengua de los nervios, mientras ellos observan todo aquello muy confundidos y le preguntan por qué salvó a Tauro y a Dolan. Selina se presenta ante todos y les pide que le permitan vivir en la aldea. Revela que dejó su hogar para viajar por el mundo, siguiendo las tradiciones de su raza, pero viajar sola es mucho más solitario de lo que imaginaba. Selina explica que no pretende quedarse allí para siempre y solo espera poder vivir con ellos durante algún tiempo. También comenta que salvó a los dos porque sus familias se pondrían muy tristes si murieran. Además, revela que su padre también era humano y asegura que no tiene ninguna intención de hacer daño a la gente. Todos se quedan mirándola completamente sorprendidos y comentan que, en lugar de dar miedo, es muy guapa. Málida comenta que la predicción de la anciana realmente se ha cumplido. En ese momento, Leticia es iluminada por la diosa Miralei y tras escuchar su mensaje, avisa a todos los presentes, diciendo que la diosa ha dicho que Lame, ante ellos, no alberga ninguna maldad y que es una hija de la naturaleza, al igual que todos los allí presentes. Dolan queda muy impresionado al darse cuenta de que Miralei se ha manifestado a través de Leticia, mientras la sacerdotisa se acerca a Selina pidiéndole que abra los ojos. En ese momento, Selina acaba desmayándose por la pérdida de sangre. Rápidamente se apresuran a llevarla al pueblo, y poco después, cuando por fin despierta, le muestran la casa donde se alojará.
Al entrar en el lugar, Selina queda encantada y da las gracias por haberle dado un lugar tan acogedor. Balan se disculpa por haberle apuntado con su arma y le agradece que haya salvado a su hijo. Aire comenta que allí nadie sabe prácticamente nada sobre las espadas, así que ahora Selina tendrá que contar más cosas sobre sí misma para que todos puedan conocerla mejor. Selina, muy tímida, responde que tampoco sabe mucho sobre los humanos y espera que ellos puedan enseñarle. Dolan finge que aún no se conocen, se presenta formalmente ante ella, mientras que Selina, muy feliz, hace lo mismo. Así todos le dan la bienvenida a la aldea de Verum. Todos lo celebran por todo lo alto, mientras Dolan se siente profundamente agradecido a su querida amiga, la diosa Miralei, por haberle echado una mano al intervenir en la situación. Durante la noche, mientras duerme, Dolan adopta su forma astral para viajar hasta el palacio de la diosa y darle las gracias en persona. Al sentir su presencia, la diosa se alegra y Dolan le da las gracias, porque sin su ayuda no tiene ni idea de lo que podría haber pasado. Dolan también confiesa que está impresionado por el hecho de que Miralei supiera de su renacimiento como humano. Miralei responde que sintió su alma entre las oraciones que recibió y que brillaba con una enorme alegría de vivir. Esto la sorprendió mucho, porque creía que él ya estaba cansado de la vida. Dolan revela que, cuando el héroe le clavó la espada en el corazón, no sintió la desesperación de la muerte. En ese momento, simplemente aceptó que ese sería su final. Pero renacer como humano cambió por completo su forma de ver el mundo. Aprendió cómo las personas viven dándolo todo, y aunque sus vidas sean extremadamente cortas en comparación con las de los seres celestiales, brillan intensamente. Miralei puede sentir que tanto el corazón como el alma de Dolan están llenos de alegría, y afirma que lo mismo le ocurre a Selina. Tras esa conversación, los dos se despiden, pero Dolan acaba siendo despertado por la alocada de Selina, que enseguida se disculpa por haber entrado sin llamar a la puerta. Dolan la tranquiliza y le comenta que estaba soñando con una vieja amiga que le decía cosas muy bonitas. Selina se alegra al oír eso, pero recuerda que le habían prometido a Cristina que ese día plantarían patatas juntos, y que si Cristina se enteraba de que él se había olvidado, se pondría muy triste. El problema es que Cristina lo está escuchando todo desde fuera. Mientras tanto, en otra parte del reino, descubrimos que varias chicas están desapareciendo misteriosamente. Una joven entrega correspondencia a una directora elfa y le comenta que esa carta es muy especial, pidiéndole que la lea lo antes posible, porque quien la envió fue Cristina. La directora se da cuenta de que la chica está muy emocionada por ella, y la niña responde que eso es obvio. Al fin y al cabo, Cristina es el orgullo del centro. La directora comienza a leer la carta y se da cuenta de que Cristina se lo está pasando muy bien en Verum. A pesar de que el pueblo se encuentra al norte de Galoa y tiene un clima extremo, los aldeanos entrenan constantemente. En uno de esos entrenamientos, Cristina consigue derrotar a Málida y poco después los chicos la invitan a comer con ellos. Los aldeanos son extremadamente cariñosos y atentos en todos los sentidos. El calvo Balan la invita a beber con ellos, pero Albert rápidamente le recomienda que no acepte, porque cuando el capitán empieza a beber, no deja que nadie se vaya hasta el amanecer. Málida le pide a Balan que deje de involucrar a Cristina en sus locuras. Él se disculpa por si la ha ofendido y decide simplemente arrastrar a los otros dos a beber juntos. Aún así, Cristina se queda un poco triste en silencio. Después, al entrar en su habitación, observa a los tres yéndose a beber juntos mientras sonríen felices. Más tarde va a entrenar y se encuentra con Dolan y Selina. Los dos la saludan, pero enseguida se dan cuenta de que no parece encontrarse muy bien. Entonces Selina la invita a entrar en su casa. Al llevarla adentro, empieza a enseñarle sus cosas e incluso la invita a tumbarse en su cama, diciendo que es extremadamente cómoda. Dolan comenta que solo porque la cama sea cómoda para ella, eso no significa que también lo sea para los humanos. Aún así, Cristina se mete en la cama y comenta que es muy acogedora. Selina explica que la idea fue de Balan y confiesa que, al ser una lamia, al principio le preocupaba que la gente del pueblo no la aceptara. Sin embargo, cuanto más conoce a los habitantes de Verum, más les va gustando. Incluso comenta que a Balan le encanta la leche de su esposa y que siempre está compitiendo con los demás aldeanos para ver quién consigue beber más. Dolan comenta que todos los aldeanos tienen sus propias cualidades, como por ejemplo Málida, que a pesar de ser una soldado seria, adora los dulces. Selina pregunta por qué Dolan está ahí parado, y Cristina comenta que él también debería acostarse con ellas en la cama. Entonces, las dos acaban tirando de Dolan para que se una a ellas. Al día siguiente, todos están reunidos tomando la leche de Mil, cuando Balan propone una competición para descubrir quién consigue beber más leche de su esposa. En ese momento, Cristina aparece diciendo que quiere probar la leche de la que Balan está tan orgulloso. Mil va muy contenta a buscársela,
y en cuanto se la da, Cristina se la bebe de un trago. Balan se da cuenta y comenta que ella sí que sabe beber bien. Entonces los dos empiezan una disputa para ver quién es capaz de beber más leche, y así pasan toda la tarde compitiendo. Albert se sorprende al darse cuenta de que Balan está teniendo dificultades porque por fin ha encontrado a alguien capaz de beber más leche de su esposa que él mismo. Al final, todos felicitan a Cristina por la victoria. Un rato después, Dolan le pregunta si se encuentra bien, porque parece estar esforzándose demasiado. Cristina responde que está perfectamente bien. En ese momento les interrumpe la propia Mil, que le pide a Cristina que pruebe la leche de su hija. Cristina acepta y comenta que está realmente deliciosa. La bajita se pone muy contenta y corre a abrazarla. Así termina la carta de Cristina, en la que comenta que gracias a Dolan y Selina, ahora se lleva mucho mejor con los aldeanos. Pero en ese momento, alguien entra en la sala. Tras esto, varios nobles comentan el hecho de que Cristina, la mejor estudiante de la Academia de Magia, se haya hecho amiga de una lamia. Muchos se preguntan si realmente es posible que un humano entable amistad con un monstruo. Otros comentan que esa supuesta lamia parece ser joven y tan guapa como la propia Cristina. En ese momento, una mujer llamada Kim, que es maga y general del gobierno, le pide a la directora que dé más detalles sobre la lamia, porque, aunque solo sea una, no pueden ignorar una amenaza de ese tipo. Según ella, los humanos no deberían vivir junto a monstruos, sobre todo monstruos como las lamias. Sin embargo, aún tienen que lidiar con el problema de las desapariciones misteriosas. La directora responde que esas desapariciones sí son preocupantes, a diferencia de la lamia, que aparentemente es muy amable y simpática. Además, incluso un oráculo de la diosa Mirali pidió que la gente viviera junto a ella. Sin embargo, Necia responde que deben estar preparados para lo peor, y que lo mejor sería que Cristina regresara a Galoa. Ella pregunta a qué jurisdicción se enfrentan, y en ese momento, un anciano interrumpe diciendo que la región está bajo su responsabilidad, y que partirá inmediatamente hacia allí. Mientras tanto, los chicos terminan de plantar las patatas, y Dolan recomienda a Selina que las plante más profundamente en el suelo. En ese momento, aparece Clit pidiéndoles que vayan urgentemente a la entrada de la aldea. Al llegar allí, el jefe de la aldea protege rápidamente a Cristina, mientras que los demás son rodeados por Golda, el comisario de la frontera norte. Este le pregunta directamente a Dolan si fue él quien llegó a la lamia a las tierras sagradas del rey. Dolan responde que sí, y entonces un oráculo interrumpe, diciéndole a Golda que la diosa Mirali ya ha declarado que la lamia no posee maldad alguna. Aún así, Golda responde que, lamentablemente, debe cumplir con su deber de proteger aquellas tierras. Dolan teme que hayan enviado un escuadrón para eliminar a Selina, pero pronto se da cuenta de que tienen otro objetivo. Entonces, Golda explica que llevarán a la lamia ante la general para que ella misma determine si Selina es realmente segura o no. Dolan pregunta por qué tienen que llevársela, si ellos mismos afirman no dudar del juicio de la diosa Mirali. Golda responde que, independientemente de lo que diga la diosa, si la lamia desea vivir en Verum, deberá seguir los procedimientos exigidos por las leyes del reino. Selina entiende que tendrá que aceptarlo, pero Dolan le advierte a Golda que fue él quien la trajo a la aldea y le pide permiso para acompañarla. El comisario acepta la petición y poco después, los dos abandonan la aldea juntos. Cristina cree que necesita hablar urgentemente con la directora sobre el asunto, ya que ella tiene influencia dentro del gobierno. Por eso usa su magia para correr rápidamente hasta el reino. Mientras tanto, durante el viaje, Dolan le pregunta a Selina si se encuentra bien. Selina responde que sí, e incluso le ofrece un trozo de su manta. Dolan intenta animarla, pero Selina está mucho más preocupada porque cree que ha acabado causando problemas a todos los demás. Dolan la abraza e intenta calmarla igual que su madre solía hacer con él cuando era pequeño. Le dice que todo va bien y que si sigue culpándose solo por ser una lamia, entonces se pasará toda la noche sermoneándola. Mientras tanto, Cristina llega al reino completamente furiosa y exige que la directora le explique aquella visita inesperada del comisario en Verum. La directora le pide que se siente y mientras le sirve una taza de té, le explica que nadie pretende matar a Selina, ya que cuenta con la bendición de la diosa Mirali. La decisión de llevársela no partió del comisario, sino de una orden directa de Kaden. Según la directora, Kaden considera a la lamia una amenaza y cree que tal vez pueda estar relacionada con la ola de desapariciones que se está produciendo. Y si Kaden dice eso, existe la posibilidad de que muchas otras personas también empiecen a sospechar de ella. Cristina se asusta al oír eso, mientras vemos a Kaden leyendo una carta de forma sospechosa. Tras eso, un soldado le pide a Selina que baje del carruaje, porque el comisario desea hablar con ella. En cuanto ella sale del carruaje, los dos se acercan a Golda, quien les dice unas palabras, pero aún no sabemos qué se dijo, lo que deja a Dolan y a Selina desconcertados. Por otro lado, Cristina le deja claro a la
directora que Selina nunca sería capaz de secuestrar a nadie. La directora está de acuerdo, ya que al vivir en Verum, eso sería prácticamente imposible. Sin embargo, si Kayden está afirmando eso públicamente, mucha gente puede empezar a sospechar de Selina, ya que es una funcionaria del gobierno extremadamente poderosa. Cristina se enfada con la situación, pero la directora le advierte que si actúan sin cuidado, ellas mismas pueden acabar siendo acusadas de sobrepasar sus límites. Mientras tanto, el comisario entrega a los dos a la bruja Kayden, quien les da la bienvenida a Galoa. Ella le pregunta a Dolan quién es y por qué acompaña a Lamia. Dolan responde que es su acompañante. Después de eso, Kayden los invita a cenar y ordena a Golda que envíe el informe oficial. Una vez sentados a la mesa, ella sirve un auténtico festín. Selina, sorprendida, confiesa que creía que querían matarla. Kayden responde que eso realmente podría haber ocurrido, ya que les preocupaba la posibilidad de que Selina estuviera manipulando a los aldeanos. Sin embargo, no eran más que sospechas, porque ella nunca mataría a alguien tan pura y hermosa como ella. Mientras tanto, el comisario Golda se reúne con la directora. Cristina le pregunta inmediatamente qué hace allí y dónde están Dolan y Selina, pero él solo responde que necesita hablar con la directora. Volviendo con Kayden, ella comenta que espera que a los dos les haya gustado la comida. Dolan empieza a sentir su cuerpo pesado, y entonces Kayden revela que está ansiosa por devorar a una Lamia tan hermosa como Selina. En ese instante, los dos se desmayan. Descubrimos que existe un cierto ser mágico que lleva más de 300 años viviendo en la ciudad de Galoa. Cristina le pregunta a la directora si están hablando de Kayden, pero ella responde que no. A continuación, revela que ese ser era originalmente humano. Sin embargo, ningún humano común podría vivir tanto tiempo. Entonces deducen que él utilizó magia prohibida para poseer el cuerpo de una mujer y seguir viviendo para siempre. Y ahora, ese ser ha acabado interesándose por Selina. Mientras tanto, vemos a Dolan y Selina encerrados y atados en una habitación. Mientras tanto, Kayden se muestra ansiosa por arrancarle la piel a Selina y apoderarse de su bella apariencia. En ese momento, Dolan consigue liberarse y le advierte furiosamente que ni se le ocurra tocar a Selina. Se da cuenta de que los círculos mágicos dibujados en el suelo desprenden un fuerte olor a sangre, por lo que concluye que no es la primera vez que Kayden hace algo así. Entonces le pregunta a cuántas personas ha matado hasta ahora. Kayden responde que las cadenas que él acaba de romper estaban hechas con piel de lagarto Gollum y que sería imposible para un humano común destruirlas de esa manera. A pesar de estar enfadado, Dolan vuelve a preguntarle a cuántas personas ha matado. Kayden responde con cinismo que perdió la cuenta tras las 100 víctimas. Explica que utiliza a las personas en sus investigaciones porque cree que todo ser posee algo precioso, y ella colecciona esas cosas para seguir siendo bella eternamente. Dolan comenta que esa magia fue prohibida y que ella seguramente debe de haber hecho un pacto con algún demonio. Kayden lo confirma y revela que una arácnida le dio los brazos, mientras que una mujer bestia le concedió las piernas, y la piel que lleva puesta en ese momento pertenece a una elfa, pero ya es hora de cambiarla por una nueva. Entonces Kayden le dice a Dolan que debería sentirse feliz de que ella haya elegido a su querida Lamia, porque pretende usar absolutamente todo de ella sin desperdiciar nada. En ese momento, Selina despierta y, furiosa, pregunta cómo ha podido cometer tantas atrocidades. Kayden comenta que definitivamente tendrá que mejorar esas sustancias sospechosas que utiliza para mantener a la gente dormida correctamente. Selina se indigna al descubrir que esa bruja ha engañado a todas esas criaturas solo para robarle sus cualidades. Aún así, Kayden responde que no le importa, porque todas ellas estaban destinadas a una vida de sufrimiento. Así que era mejor que ella utilizara sus partes en lugar de dejar que las destruyeran en burdeles. En ese momento, Selina acaba hablando más de la cuenta al comentar que el comisario Golda tenía razón sobre ella. Kayden le pregunta inmediatamente qué quería decir con eso, pero Dolan responde que el problema de los desgraciados es que hablan demasiado. Entonces muestra un objeto mágico capaz de transmitir sonidos, revelando que ha conseguido grabar todo lo que Kayden acababa de confesar. Poco después, la directora, Cristina y Golda irrumpen en la sala junto con varios soldados. Cristina, completamente enfadada, no puede creer que Dolan y Selina hayan decidido ofrecerse como cebo. A continuación, Golda ordena el arresto de Kayden. La directora revela que Kayden pretendía utilizar a Selina como chivo expiatorio por las desapariciones, para luego matarla y robar su cuerpo, alegando que tuvo que eliminarla porque se habría resistido. Kayden responde furiosa que no se atrevan a hablarle de esa manera. Según ella, todas esas mujeres nacieron guapas, y por eso nunca serían capaces de entenderla. Kayden revela que desde pequeña siempre estuvo obsesionada con todo lo que consideraba bello, pero con el tiempo se dio cuenta de que ella misma no poseía esa belleza. Fue entonces cuando comprendió que podía robársela a aquellas que la poseían. Así, acabó convirtiéndose en una auténtica psicópata, robando partes de los cuerpos de sus víctimas mientras sentía placer al contemplar
revelar su nuevo aspecto. Ahora, gracias a la directora, todos sus planes se han echado a perder. Ella grita enfurecida, diciendo que nadie tiene derecho a menospreciar los esfuerzos que ella hizo para volverse hermosa. Kaden decide mostrar el resultado de sus 300 años de investigaciones y acaba transformándose en un horrible monstruo. Dolan se da cuenta inmediatamente de que ella ha llevado a cabo una fusión corporal utilizando magia, lo que confirma aún más que hizo un pacto con algún demonio. Se pregunta cuántas víctimas han tenido que ser sacrificadas para que eso ocurriera, mientras vemos que el cuerpo de la criatura está formado por innumerables partes de diferentes especies. Y ahora, Kaden pretende convertir a todos ellos en partes de su propio cuerpo también. Selina usa su magia para intentar detenerla, pero no puede resistir mucho tiempo. Cristina interviene y consigue proteger a Selina, cortándole una de las manos al monstruo. A continuación, declara que la castigará por hacer daño a sus amigos. Cristina se abalanza sobre Kaden, cortándole varias partes del cuerpo, pero eso solo despierta aún más la furia de la criatura. Dolan se da cuenta de que Kaden ha empezado a usar una magia oscura extremadamente poderosa, mientras que la directora teme que si eso continúa, todos acabarán sepultados vivos allí abajo. En ese momento, Dolan avisa a las chicas de que a partir de ahí, él mismo se encargará de la situación. La directora observa que Dolan ha preparado varios círculos mágicos, mientras él le pregunta a Kaden si ahora ya está satisfecha. Mirándola con lástima, furiosa, Kaden le ordena que deje de mirarla así, afirmando que posee mucho más maná que cualquier ser humano. Dolan responde que unas manos manchadas de sangre nunca podrán ser hermosas. Dice que todas las personas a las que ella consumió también tenían sus propios sueños y deseos, y que no nacieron para ser devoradas por una aberración como ella. Entonces Dolan invoca a las jabalinas celestiales, y al mismo tiempo aprisiona a Kaden dentro de una barrera mágica, desintegrando por completo a la criatura con su ataque. Unos días después, vemos a Selina esforzándose mucho en los estudios. Se queja de que siente que le va a estallar la cabeza. Dolan comenta que ella necesita aprender a expresar sus sentimientos en el idioma de aquel lugar, y dice que está ansioso por verla escribir correctamente en el futuro. En ese momento, Cristina entra en la habitación y pregunta cómo van los estudios. Dolan responde que Selina ya sabe leer muy bien. Cristina lo elogia por ser un gran profesor, pero Selina comenta que está sorprendida, ya que Cristina ya es estudiante, y aún así, se pasa los días enteros estudiando de esa manera. En ese instante oyen llegar un carruaje y se dan cuenta de que se trata de la directora junto con el comisario Golda. Los dos se reúnen con ellos para tomar café, y Golda aprovecha para pedirles perdón por haberlos involucrado en toda aquella situación. Selina le pide que levante la cabeza. Al fin y al cabo, todos salieron vivos y a salvo al final. Dolan comenta que se quedó bastante sorprendido cuando les pidieron que sirvieran de cebo, pero revela que lograron escapar gracias al antídoto que su maestra le enseñó a preparar, el cual neutralizó inmediatamente el veneno de Kane. Golda comenta que el gobierno siente mucha vergüenza por el hecho de que uno de sus magos haya cometido crímenes tan terribles. Él recuerda que ha venido hasta allí para entregar oficialmente el permiso de residencia de Selina en Galoa, además de su registro oficial. Esto significa que ahora ella podrá vivir en Verum sin ningún problema. Selina se alegra al oír eso, pero en ese momento, Olivia le dice a Dolan que alguien quiere conocerlo. Entonces lo llevan hasta Denzel, y Dolan se lo presenta a Selina, explicando que es el hijo mayor de la señora Maguru. Denzel comenta que la directora le ha contado todo sobre sus hazañas, y aprovechando que todos están reunidos allí, los invita a dar un paseo por la ciudad. Durante el paseo, un niño deja caer una especie de nuez al suelo. Selina intenta devolvérsela, pero acaba asustando a la gente que la rodea. Se siente un poco desanimada por ello. Entonces le pide a Dolan que compre algunos recuerdos para los aldeanos de Verum, y él responde que es una idea estupenda. Denzel recoge la nuez y le dice a Selina que se la devolverá al niño en su lugar. Más tarde, Golda les da las gracias de nuevo por todo lo que han hecho. Antes de marcharse, Denzel le pregunta a Dolan si le interesaría estudiar en la academia, ya que ha hablado con la directora hace poco y ella se ha dado cuenta de que él posee un poder extraordinario, por lo que sería un desperdicio dejar ese talento sin aprovechar. Dolan agradece la invitación, pero explica que aún tiene muchas responsabilidades en la aldea. Denzel comprende su situación. Aún así, le pide que reflexione con calma sobre la propuesta. En ese momento, Olivia se acerca discretamente a Dolan y le susurra algo sobre su alma, diciéndole que, si realmente desea usar sus poderes para ayudar a la gente, entonces debería ampliar sus conocimientos estudiando en la academia. Denzel le advierte a Dolan que, si realmente desea proteger la aldea, una de las formas de hacerlo sería precisamente marcharse a estudiar. Al oír eso, Selina se entristece. Al cabo de un rato, los tres emprenden el viaje de vuelta a casa, y Cristina le pregunta a Dolan si está pensando en lo que le dijo la directora. Dolan responde que no puede negar que siente curiosidad por entrar en la academia, pero que también siente que aún tiene muchas cosas que hacer en Verum.
Cristina lo entiende perfectamente, diciendo que Dolan ama mucho esa aldea y admite que Verum es realmente un lugar estupendo. Dolan comenta que tras conocer Galoa, se ha dado cuenta de que Verum es un pueblo muy pequeño y pobre, así que le pide su opinión al respecto. Cristina le pide que la llame Chris y responde que en Verum hay un límite a lo que uno puede aprender. En la academia, en cambio, viviría experiencias y aprendería cosas imposibles de encontrar allí. Dolan piensa que quizá Denzel tenga razón, pero Selina se siente muy abatida al imaginar que podría acabar sin Dolan en el futuro. Mientras tanto, vemos una enorme cantidad de monstruos hormiga avanzando por el bosque. Un elfo, al verlos, entra en pánico al darse cuenta de que esas criaturas están saliendo de un extraño portal. Las hormigas acaban matando brutalmente al elfo, y poco después, su compañero intenta salvarlo, pero también acaba muriendo a manos de las criaturas. Poco después, vemos una escena horrible con varios elfos muertos esparcidos por doquier. En ese momento, el que parece ser el líder de esos elfos, junto a su compañera, encuentra a un superviviente gravemente herido. Antes de morir, revela que ese misterioso portal ha provocado la aparición de una enorme horda de monstruos. Mientras tanto, el pequeño toro está entrenando con Cristina, mientras Dolan entrena a otro niño de la aldea. Todo sucede mientras Selina observa a Dolan encantada, recordando la propuesta de la academia y entristeciéndose al pensar que algún día su querido Dolan podría dejar Verum. En ese momento, algunos niños empiezan a jugar con ella, y Dolan se alegra al darse cuenta de que Selina está cada vez más integrada en la aldea. Poco después, Cristina le pide a Dolan que la acompañe en una exploración por el bosque, ya que los animales que viven allí son peligrosos y ella quiere poner a prueba sus habilidades contra ellos. Dolan responde que no vale la pena adentrarse en el bosque sin un motivo realmente importante. Cristina explica que Albert ya no puede llevar a los cerdos a pastar por culpa de los monstruos, así que ella se propone escoltarlos para mantenerlos a salvo. Sin muchas opciones, Dolan acaba aceptando, pero en lugar de que solo una persona acompañe a los cerdos, se une prácticamente todo un batallón. Selina y Cristina se alegran al sentir el aire puro del bosque, pero al cabo de un rato, el grupo acaba separándose. Uno de los chicos decide correr tras uno de los cerdos y, por desgracia, el pobre animal acaba muriendo. El soldado no tiene la misma suerte, ya que se topa con un enorme tigre espinoso. Por suerte, Balan aparece antes de que se le acabe mal. No tarda mucho en aparecer ante ellos una hormiga gigantesca. Los chicos se ponen en alerta al oír el grito de Balan y corren rápidamente hacia él, donde Dolan acaba con la enorme hormiga usando una poderosa bola de aire. Cristina se sorprende y pregunta qué tipo de monstruo era ese. Dolan explica que no se trataba de un monstruo común, sino de un demonio, una criatura procedente del reino demoníaco. Esas hormigas se conocen como Zers, demonios de bajo rango, utilizados como exploradores. Cristina le pregunta cómo sabe tanto sobre eso, y Dolan se disculpa diciendo que lo leyó todo en uno de los libros de Maguru. Dolan pasa al ataque para distraer a la criatura, mientras Cristina aprovecha la oportunidad para acabar con ella. Tras derrotar al demonio, Dolan le pide a Cristina que no comente nada al respecto con los aldeanos, para evitar que cunda el pánico. Durante la noche, todos están reunidos, cuando el jefe de la aldea informa de que Balan ya no corre peligro de muerte. Cristina pregunta si los monstruos de ese tipo son comunes en esa región, pero el jefe responde que nunca ha oído hablar de nada parecido. Balan es el principal protector de la aldea, y también el soldado más fuerte de todos. Entonces, si ese monstruo fue capaz de herirlo de esa manera, eso significa que la situación es realmente grave. Dolan sabe que un solo tigre espinoso ya sería demasiado peligroso para Verum, pero el verdadero problema es el demonio. En ese momento, Maguru entra en la sala y revela que la herida en el cuerpo de Balan no fue causada por el tigre, sino por algo mucho más poderoso. Intentando evitar que ella revele demasiada información, Dolan pregunta si está pasando algo en el bosque y afirma que pretende investigarlo personalmente. Maguru responde que, aunque haya algo extraño sucediendo en el bosque, deben aprender a convivir con ello, porque esa es la realidad de quienes viven en la frontera. Aún así, Dolan insiste en investigar la situación. Por eso, sin querer alargar la discusión, Maguru acaba dándole permiso, pero le advierte de que tendrá que llevar a alguien como acompañante. Cristina se ofrece antes incluso de que Selina tenga la oportunidad de hablar, pero el jefe de la aldea no lo permite, explicando que si le pasara algo a ella, nunca podrían volver a enfrentarse a la academia. Además, recientemente le prometieron al comisario que mantendrían a Cristina a salvo. Aprovechando la oportunidad, Selina se ofrece a acompañar a Dolan, recordándole que ella también sabe usar la magia y que posee habilidades útiles en combate. Dolan intenta negarse al principio, pero al darse cuenta de lo decidida que está Selina, acaba aceptando llevarla. Entonces, el jefe de la aldea les hace prometer
prometer a ambos que volverán vivos y sanos y salvos. Al día siguiente, los dos emprenden su viaje. Durante el camino, Selina intenta concentrarse al máximo, con el deseo de demostrarle a Dolan que puede ser útil en combate. Al llegar al bosque, acaban encontrando a Cristina, quien, a pesar de que se lo habían prohibido, decidió ir a escondidas para ayudarlos. Ya dentro del bosque, los tres acaban enfrentándose a un grupo de arañas mutantes. Durante la batalla, Dolan recuerda las palabras de Cristina, cuando ella le explicó que, aunque el jefe de la aldea le hubiera prohibido participar, ella se preocupaba mucho por Verún y quería ayudar a las personas que le importaban. Esto hace que Dolan se dé cuenta de que, poco a poco, él mismo se está volviendo cada vez más humano. En medio del viaje, aparece de repente un monstruo gigante. Aún así, Selina controla la situación, simplemente ofreciéndole una manzana a la criatura. Les avisa a los demás de que el monstruo solo se estaba disculpando por haberlos asustado. Cristina se queda completamente sorprendida al ver que Dolan ahora está rodeado de varias criaturitas que se le suben encima. Un rato después, los tres acaban comiendo junto con los monstruos. Cristina pregunta si de verdad no les dan miedo las criaturas del bosque. Selina responde que ella misma también es considerada un monstruo, y le gustaría que más gente fuera capaz de verlo de la misma manera, recordando el incidente que vivió en la capital. En ese momento, un monito se acerca a Cristina. Selina le dice que no se asuste y le da una manzana para que se la ofrezca al animalito, explicándole que esos monstruos probablemente los atacaron solo porque estaban hambrientos y ya no podían encontrar comida. Dolan comenta que esas criaturas fueron expulsadas de su hábitat natural y que probablemente lo mismo ocurrió con las arañas mutantes. Poco después, Dolan le ofrece a Cristina una tostada con mermelada, dejándola completamente encantada con el sabor. Selina comenta que Cristina está adorable mientras come, y Dolan también dice que tiene un encanto fascinante. La chica de pelo blanco se sonroja y les pide a los dos que dejen de bromear con ella. Y Selina le pide a Cristina que revele cuál es el secreto de su encanto, diciendo que tal vez así ella consiga mejorar su hechizo de encanto y finalmente encontrar un marido. Cristina ni siquiera sabe cómo responder a eso, pero Dolan le dice a Selina que ella no necesita nada de eso, porque ella es encantadora tal y como es. Selina se sonroja y enseguida empieza a imaginar que Dolan está insinuando que es tan encantadora que ni siquiera necesitaría buscar marido, porque quizá él mismo quiera convertirse en su marido. En ese momento, los tres sienten una presencia extraña y de repente aparece un hada atrapada dentro de una esfera mágica. Dolan intenta entender lo que ella está diciendo, pero varios seres aparecen a su alrededor. Dolan le pide a Selina que mantenga a raya a los monstruos, mientras él y Cristina se enfrentan a los primeros demonios, pero pronto los tres acaban rodeados por una horda. Aún así, eso todavía no es algo imposible de manejar para ellos. Dolan consigue golpear a uno de los seres, pero otro lo ataca por sorpresa. Transforma su propio brazo en un brazo de dragón y aplasta a la criatura con facilidad. Cristina derrota a otro enemigo, pero casi acaba siendo alcanzada, y Selina interviene justo a tiempo para salvarla. Más tarde le preguntan a la hada si se encuentra bien, y ella les agradece que la hayan salvado. Los tres se presentan, y la hada revela que se llama Merlo. Explica que esos soldados demoníacos aparecieron de la nada y comenzaron a perseguirla sin cesar. Dolan se da cuenta de que los Sers son solo exploradores, lo que significa que probablemente aún quedan por llegar demonios mucho más poderosos. Cristina le pide a Merlo que explique lo que está pasando, y la hada responde que la situación es muy complicada. En ese momento, los tres se dan cuenta de que están siendo rodeados. Cristina se prepara para atacar, pero Dolan se lo impide, diciendo que siente que esas presencias los observan con cautela y desconfianza, pero no con hostilidad. Entonces, decide bajar su espada. Cristina hace lo mismo, y pronto varios elfos comienzan a aparecer ante ellos. El líder de los elfos aparece y le pide a Merlo que se aleje de los humanos. Ella corre hacia él y lo llama Guo, explicándole que fueron precisamente esos humanos quienes la salvaron. Guo responde que ya lo sabe, pues al fin y al cabo, lo había estado observando todo desde su escondite todo el tiempo. Mientras, Dolan advierte discretamente a las chicas que aunque no cree que vayan a ser atacados, es mejor que permanezcan detrás de él por precaución. Guo se acerca y les agradece que hayan ayudado a su amiga Merlo. Deja claro que el bosque de Ente pertenece al pueblo élfico y les pregunta por qué han invadido ese territorio. Dolan responde que recientemente han empezado a aparecer monstruos extraños cerca de su aldea y por eso sospechan que algo raro está pasando dentro del bosque. Así que decidieron investigar la situación. Aún así, se disculpa por haber entrado sin permiso. Guo parece comprender la situación, pero les advierte que deben abandonar el lugar de inmediato, ya que el bosque se ha vuelto muy peligroso. Dolan pregunta si se refiere a los soldados
soldados demoníacos. Al percibir la expresión de Guo, comprende que esas criaturas también han aparecido en la aldea de los elfos. Entonces, Guo, claramente irritado, confirma que actualmente están en guerra contra los demonios. Cristina se preocupa mucho y pregunta cómo están logrando luchar contra esas criaturas y si ya han informado al reino sobre la situación. También pregunta si los elfos tienen tropas suficientes para resistir, pero acaba alterándose demasiado y Selina intenta calmarla. Aún así, Cristina responde que derrotar a uno solo de esos demonios ya es extremadamente difícil, así que enfrentarse a todo un ejército es algo absurdo. Por eso afirma que hará lo que sea necesario para ayudarlos. Al oír eso, los demás elfos bajan sus armas. Después de eso, Cristina se disculpa por haber perdido el control. Una de las elfos le comenta a Meryl que esos humanos parecen ser buenas personas, y Meryl responde que realmente lo son, además de haber derrotado a los soldados demoníacos por sí solos. Otros elfos comentan que Cristina es extremadamente hábil con la espada y que su ayuda sería muy valiosa. Mientras tanto, Dolan se da cuenta de que la actitud sincera de Cristina está ayudando mucho a ganarse su confianza. Aún así, Dolan sigue preocupado al pensar en ese ejército demoníaco. Llega a la conclusión de que probablemente existe un portal del reino demoníaco conectado al bosque, y que, si ese portal se abre por completo, demonios mucho más poderosos invadirán ese mundo. Dolan decide que no permitirá eso, aunque tenga que revelar su alma de dragón y acabar siendo perseguido por todos. Se acerca a Guo y se ofrece a ayudarlos, diciendo que aquello ya ha superado cualquier cuestión de leyes o fronteras y se ha convertido en una verdadera emergencia. Aunque las reglas de los elfos prohíban la presencia de humanos allí, lo más importante en ese momento es impedir la invasión demoníaca. En ese momento, una elfa llamada Fio toma la mano de Guo y le dice que comprende su responsabilidad como líder, pero que la vida de los aldeanos es más importante que cualquier ley. También afirma que puede percibir que esos humanos son sinceros y dignos de confianza. Finalmente, Guo acaba aceptando su ayuda y les pide que presten sus fuerzas para proteger el bosque. Pero deja claro que solo confiará plenamente en ellos después de verlos luchar de verdad. Los tres aceptan, y justo cuando estaban a punto de darse la mano, se produce un enorme temblor. Al mirar a lo lejos, todos sienten cómo surge una gigantesca energía demoníaca. Dolan siente que el portal se ha abierto y que de él comienzan a surgir diferentes tipos de demonios. Rápidamente empieza a conjurar magia de apoyo del viento, envolviendo a todos los que le rodean para aumentar su velocidad, y el grupo se dirige hacia el campo de batalla. Mientras tanto, los demonios revelan que su objetivo es capturar el bosque ente para entregárselo al rey demonio. Son solo la vanguardia, abrirán el camino y se ganarán aún más la confianza de su soberano. Se dan cuenta de que George aún no ha llegado, ya que su enorme cantidad de maná probablemente lo haya retrasado. Uno de los demonios se aburre y decide que, mientras esperan, pueden divertirse cazando elfos, proponiendo una competición. Quien encuentre uno primero tendrá derecho a exterminarlo. Mientras tanto, los seres comienzan a avanzar contra la aldea de los elfos. Los habitantes intentan resistir como pueden, pero todo cambia cuando aparece Goldut, el primero de los 4 caballeros demoníacos. El monstruo invade el lugar brutalmente, masacrando a varios elfos sin piedad. Mientras tanto, unos espíritus avisan a Dolan y a los demás de que unos monstruos están atacando el norte de la aldea, y confirman que se trata de los demonios mencionados anteriormente. Durante la carrera hacia el lugar, otra criatura monstruosa aparece ante ellos, retrasando aún más el avance. En la aldea, Goldut está a punto de matar a un elfo caído en el suelo, pero su ataque es interrumpido por enredaderas que surgen de repente. El elfo aprovecha la oportunidad para huir, y entonces aparece la seducidora, utilizando rosas negras capaces de absorber el maná del demonio. Mientras tanto, Dolan, Cristina y los demás finalmente se acercan a la aldea. Cristina atraviesa el campo de batalla destruyendo hordas de hormigas gigantes. Mientras tanto, Dolan utiliza su magia para crear una auténtica lluvia de flechas mágicas que elimina a decenas de enemigos al mismo tiempo. Gu abre paso para que todos puedan entrar en la aldea y les pide que avancen rápidamente. Pero antes de continuar, Dolan decide ganar algo de tiempo. Entrega cristales mágicos para fortalecer los poderes de las chicas y ambas los utilizan al instante. Selina invoca su poderosa magia de tierra y destruye innumerables hormigas demoníacas en cuestión de segundos. Cristina libera una poderosa magia de viento que limpia por completo el área circundante. Para no quedarse atrás, Dolan concentra su maná y crea una gigantesca esfera de fuego que explota sobre la horda enemiga, acabando con una cantidad absurda de monstruos. Gu observa todo aquello completamente impresionado y admite que, tras esa absurda demostración de poder, puede confiar en ellos. Mientras tanto, Diadora se enfrenta al demonio y le pregunta si al menos comprende la magnitud de los crímenes que ha cometido. Ella le recuerda que ha matado animales, flores y cualquier ser vivo que se cruzara en su camino, acumulando pecados imperdonables. Goldut se limita a reírse de la acusación y responde fríamente que para
para él, el verdadero pecado es ser débil. Todos los que murieron simplemente eran demasiado débiles para sobrevivir. Diadora, ya cansada de escuchar esas palabras arrogantes, decide acabar de una vez por todas con el demonio. En el momento en que intenta atacar, sus plantas comienzan a desintegrarse ante sus ojos. Inmediatamente después, una voz femenina resuena por el campo de batalla. Era la demonio que había aparecido anteriormente, discutiendo con Goldut por estar perdiendo el tiempo jugando con la enemiga. Aparece ante Diadora y se presenta como Raflasia, una de las 4 caballeros demoníacas. Mientras tanto, Dolan y los demás logran entrar en la aldea élfica. Uno de los elfos les advierte de que definitivamente no era momento para paseos, ya que todos llegaban tarde a la batalla. Al otro lado del enfrentamiento, Goldut se queja de la interferencia de Raflasia, diciendo que no necesitaba ayuda alguna. Ella responde que su deber era solo causar destrucción y caos. Después de eso, dirige su mirada hacia Diadora y le pregunta si está preparada para el sufrimiento. Diadora les pregunta si los dos pretenden enfrentarse a ella juntos, porque si es así, ella también tendría que luchar junto a sus amigos. Ella pide ayuda a los espíritus florales del bosque, pero para su sorpresa, no llega ninguna respuesta desde el bosque. Raflasia comienza a reír al percibir la desesperación de la elfa y revela que ha matado a todos los espíritus de las flores en su camino hasta allí. Además, se burla diciendo que los espíritus de las rosas suplicaban desesperadamente la ayuda de Diadora antes de morir. Cegada por la ira, Diadora ataca con sus enredaderas, pero Raflasia las esquiva con facilidad y afirma que Diadora debería darle las gracias. Al fin y al cabo, las flores compiten por los nutrientes de la tierra y ahora ya no tendría competencia. Diadora dice que nunca permitirá que la demonio salga viva de allí. Ella sigue atacando con sus zarcillos y Raflasia lo bloquea todo sin dificultad, mientras revela su verdadera naturaleza, que ella también es un espíritu floral. La diferencia es que su flor pertenece al reino demoníaco, una planta que crece alimentándose de sangre y de la vida de los seres vivos. Raflasia explica fríamente que todas las criaturas existen únicamente para servir de alimento a su flor demoníaca y que Diadora no sería más que otro sacrificio. Aún así, la elfa sigue luchando desesperadamente. Raflasia comienza a burlarse de sus patéticos ataques, pero de repente se ve sorprendida cuando una de las enredaderas libera una espina oculta que logra herirla. A pesar de que el ataque desaparece poco después, Diadora sonríe sarcásticamente y le dice que debería tener más cuidado. Al ver su propia sangre, Raflasia pierde la calma. Furiosa, afirma que nunca perdonará a alguien tan insignificante por manchar su belleza. Las dos se miran con puro odio, dispuestas a matarse en ese mismo instante. Pero antes de que continúen el duelo, Goldut interviene brutalmente, intentando acabar de una vez con Diadora. Raflasia protesta, diciendo que esa presa era suya, pero Goldut la ignora por completo. Diadora logra esquivar el ataque inicial, pero Noir acaba recibiendo un golpe directo de Raflasia. Al caer al suelo, se da cuenta horrorizada de que su mana está siendo absorbida por la demonio. Sin darle tiempo a reaccionar, los 2 caballeros demoníacos avanzan juntos contra ella. Diadora, ya sin fuerzas, piensa que no puede morir antes de vengar a sus amigos y a su familia. Pero en ese estado, simplemente no puede hacer nada. Justo cuando todo parecía perdido, una presencia poderosa surge en el campo de batalla. Dolan aparece ante ellos, dejando a los 2 demonios desconcertados al ver a un humano parado en medio del bosque élfico. Dolan se vuelve hacia Diadora y le pregunta si aún puede mantenerse en pie. Al ver que el humano simplemente le da la espalda, el demonio se enfurece y le pregunta si se ha vuelto loco. Pero antes de que pueda atacarlo, Cristina aparece bloqueando el golpe en el último instante. Aprovechando esa oportunidad, Dolan intenta cortarle el cuello al enemigo y el demonio logra escapar por los pelos. Raflasia intenta aprovechar la distracción para atacar también, pero acaba siendo alcanzada por una flecha. Dolan advierte que se encuentran en una aldea élfica cubierta por la niebla y que mientras la visibilidad sea mala, cualquiera puede acabar dando en el blanco equivocado. La demonio se enfada, pero en ese momento todos oyen un estruendo que resuena por todo el campo de batalla. La energía demoníaca comienza a manifestarse en el portal y de él surge un cuarto demonio. Raflasia se anima mucho al darse cuenta de quién ha llegado, mientras que Goldut se desespera, deseando acabar pronto con los enemigos antes de que la situación se le vaya de las manos. Selina también aparece en el campo de batalla furiosa, invocando innumerables serpientes gigantes para atrapar a Goldut. Raflasia intenta abalanzarse sobre Selina para devorarla, pero Dolan la interrumpe al instante, lanzando una bomba explosiva que la lanza lejos. Poco después, Dolan concentra su energía e invoca el fuego infernal, transformándolo en una poderosa lanza del juicio. En el último instante, desvía el ataque hacia otro lado para evitar alcanzar a Selina en el proceso. Es entonces cuando aparece Glenn, que se presenta tranquilamente ante ellos, mientras critica a Goldut por su incompetencia. Justo después, desafía a Selina a un duelo. Dolan observa atentamente al recién llegado y se da cuenta de que ese aura era diferente de la presencia demoníaca que había sentido antes. Mientras tanto, Goldut consigue liberar
liberarse de las serpientes y advierte que Selina es su presa. Cuando está a punto de atacarla, Cristina aparece de nuevo y bloquea su golpe, dejando al demonio sin poder creer que ella haya conseguido detenerlo. Pero en lugar de irritación, Goldut muestra entusiasmo al darse cuenta de que se enfrentaría a una superhumana poderosa. A Cristina no le importa el entusiasmo del enemigo. Libera todo el poder de su espada y tras esquivar el primer ataque de Goldut, consigue clavar la hoja directamente en su cuello. A pesar de estar herido, el demonio solo se enfurece aún más, dando inicio a una batalla brutal entre ambos. Mientras tanto, Selina utiliza su magia para aprisionar a Glenn y le pide a Dolan que le deje ese combate a ella, pero sus ataques no causan absolutamente ningún daño al demonio. Desesperada, intenta volver a inmovilizarlo utilizando sus serpientes. Pero Glenn se limita a burlarse, diciendo que las serpientes del reino demoníaco no son tan débiles, y la desafía a que intente estrangularlo de verdad con ellas. Selina duda, y Glenn la humilla, diciendo que, a pesar de haber heredado la maldición de las serpientes, sigue siendo inútil por no poder matar a un enemigo. Según él, alguien tan lleno de dudas nunca debería participar en una lucha a muerte. Selina se siente herida por las palabras, y el demonio aprovecha la oportunidad para intentar acabar con ella. Pero antes de que el golpe la alcanzara, Dolan reaparece, bloquea el ataque, concentra una enorme cantidad de energía en su puño y lanza un puñetazo monstruoso que arroja a Glenn contra una pared. A continuación, Dolan avisa de que esa lucha ya ha terminado. Pero en ese instante, el cuarto y último demonio aparece por fin ante todos. Al mismo tiempo, uno de los elfos informa a Gul de que el resto de los demonios menores ya han sido eliminados, y ahora solo quedan los más fuertes. Aún así, el líder élfico sigue conmocionado por la absurda presión de maná que emana el último recién llegado. Dolan percibe la diferencia. Guldut y los demás solo sembraban destrucción y tortura por diversión, pero aquel nuevo demonio era diferente. Su aura asesina era extremadamente refinada, afilada y disciplinada, como la de un verdadero guerrero. El demonio mira a Dolan y comenta que le parece impresionante que un humano no muestre ningún miedo ante ellos y aún así busca el combate. Poco después, adopta una postura de batalla y se prepara para avanzar directamente contra Dolan. Los dos se lanzan y chocan sus espadas. Dolan deja claro cuál es su nombre. El demonio comenta que ya ha oído ese nombre antes, pero duda mucho de que tenga relación con esa persona. En ese momento, Dolan vuelve a bloquear su ataque y el demonio percibe algo extraño. Para evitar que descubran su mana de dragón, Dolan sigue atacando sin cesar. Lanza una bola de fuego, pero esto no causa absolutamente nada, ya que el demonio ha utilizado su escudo y las 3 espadas para bloquear el ataque. Deadora se pregunta quién es ese hombre, mientras que Cristina no puede creer que esté superando a ese demonio. Por su parte, el demonio le deja claro a Dolan que es muy capaz. Dolan responde que pensaba que era igual que los otros 3 demonios, pero se da cuenta de que está a otro nivel. Entonces le pregunta si por casualidad es una antigua deidad, un dios caído. El demonio se da cuenta de que Dolan ha sido capaz de verlo y comenta que al parecer, él también está ocultando su verdadera identidad. Dolan se siente frustrado, pues no puede vencerlo sin mostrar sus poderes de dragón, y si utilizara sus poderes draconianos, acabaría destruyendo la aldea de los elfos. Aún así, el demonio se abalanza de nuevo sobre Dolan, y mientras lucha con gran entusiasmo, comenta que tarde o temprano descubrirá su verdadera identidad. Dolan lo ataca, pero sus golpes no son suficientes, mientras que el demonio solo se entusiasma más al ver su gran fuerza, ya que es muy difícil encontrar a alguien tan poderoso en la superficie. Empieza a acumular maná, mientras Goldut y Raflasia le advierten que no debería centrarse solo en Yorg, y se preparan para acabar con Dolan. Las chicas intentan ayudarlo, pero Helen les cierra el paso. Goldut y Raflasia combinan sus ataques. Sin embargo, Dolan utiliza su magia draconiana y se defiende del ataque con un enorme golpe, derrotándolas a continuación con una bola de energía. En ese momento, Georg le pide perdón y comenta que ya sabía que un ataque por sorpresa no sería suficiente para derrotarlo. Entonces comienza a acumular energía en sus espadas. Mientras lo hace, comenta que Dolan es humano y al mismo tiempo no lo es, y que si sobrevive a ese ataque, será reconocido como un rival increíble. Poco después, se abalanza sobre Dolan, utilizando su ataque de las 3 espadas de luz demoníaca. Selina se asusta, pero Dolan lo observa con total calma y utiliza su energía de dragón para desviar el ataque, haciendo que éste desaparezca en el aire. Georg no puede creerlo, pero pronto se echa a reír y comenta que aceptar un acuerdo estúpido e ir a la superficie realmente ha merecido la pena. Dolan responde que no lucha para entretener a un dios caído. Aún así, Georg comenta que ya está cansado, porque Dolan no está luchando con todas sus fuerzas para evitar daños colaterales. Por esa razón, anuncia a todos los habitantes del bosque si seguirán resistiéndose hasta la muerte o si prefieren unirse a ellos para seguir viviendo. Les advierte que tienen 3 días para tomar una decisión, así que es mejor que aprovechen ese tiempo para discutir los detalles y decidir su futuro. A continuación, ordena que el resto de los demonios se retiren del lugar. Mientras tanto, Gelen le advierte a Selina que mostrar compasión por el enemigo es un pecado mayor que la derrota. Jafla se le advierte que la próxima vez acabará con ella
y la hará sufrir un terrible tormento. Mientras tanto, Goldut le dice a Cristina que no piensa quedarse con esa humillación. Antes de marcharse, Georg le dice a Dolan que tienen 3 días, y Dolan responde que en ese momento luchará con todas sus fuerzas. Después de eso se retiran, y mientras se van, Georg piensa que no esperaba luchar personalmente contra él, dando indicios de que ya sabe que Dolan es el dragón ancestral. En ese momento, Selina corre a los brazos de Dolan y grita que la sonrisa que él esbozó le hizo temer lo peor, mientras él responde que está bien y que solo ha sufrido una herida leve. A continuación, pregunta a las chicas si están bien, y Cristina le avisa de que tiene muchas preguntas que hacerle, pero prefiere dejarlas para más tarde. Dolan se lo agradece, porque al parecer Guo y el resto de los elfos también quieren hablar con él. Después de eso, los lleva al salón del jefe, donde se encuentran un hombre lobo, una mujer araña y también un anciano elfo. Se presenta a los chicos como Dio y les da las gracias por haber salvado a Meryl, además de presentarles a Cien, el arácnido, y a Black, el hombre lobo. Dolan piensa que deben de ser los jefes de varias tribus del bosque, pero Dio comenta que sabe que él tiene más poder que los humanos comunes, y le aconseja que pida la opinión de alguien que viva en alguna ciudad humana. De repente, la directora Olivia entra en la sala. Los chicos se quedan desconcertados al verla, pero ella explica que es una elfa nacida en esa aldea, por lo que era obvio que, al descubrir lo que había pasado, se dirigiera rápidamente hasta allí. Sin embargo, en ese momento, Dio comenta que no tiene intención de esperar 3 días, como dijo York. Por eso, al día siguiente, cuando el sol esté en su punto más alto, irán juntos con todos aquellos que puedan luchar para destruir el portal demoníaco, ya que los demonios logran permanecer en la superficie gracias a la energía de ese portal. Si destruyen el portal, ya no podrán permanecer allí ni siquiera volver. Solo esperarían hasta que el bosque fuera purificado. Solo Dolan entiende sus intenciones, ya que han hablado con Guo y quieren seguir luchando a su lado. Aún así, Dio advierte que no puede pedir más ayuda a los forasteros. Saben que Dolan no los está menospreciando y que es muy fuerte. Y por muy patético que suene, necesitan reunir toda la ayuda posible. Laida y Dio saben que Black tiene razón y agradecen a los chicos que les presten su fuerza. En ese momento, Olivia le comenta a Dio que puede confiar en ellos. Además, también han pedido ayuda al reino, pero aún tardarán un poco más en llegar. Dolan puede sentir cómo todos desean proteger el bosque y declara que harán todo lo posible para estar a la altura de las expectativas. Sin embargo, Diadora sale de la sala. Mientras tanto, vemos a Goldut furioso exterminando a los exploradores, porque no ha conseguido derrotar a Cristina. Por su parte, Raflasia acaba con todas las hormigas a su paso, enfadada tras haber sido herida por Diadora. En ese momento, George comenta que ese tal Dolan le ha caído muy bien y siente que podrá luchar como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Gellem se alegra por él, ya que creía que nunca más disfrutaría de batallas fuera del cielo y del reino demoníaco. Mientras tanto, George piensa que las habilidades de combate de Dolan, su maná y la determinación demostrada en la lucha solo pueden pertenecer a aquel dragón ancestral. Recuerda la época en que servía al ejército de Ares, el dios de la guerra, cuando aquel dragón fue invocado en el campo de batalla por la diosa Mirali, exterminando a todos los demonios a su paso. Al verlo, George quedó maravillado, pues aquel era el dragón ancestral que en su día masacró a los demonios y causaba terror con solo mencionar su nombre, y ahora es un humano. A pesar de ser humano, George cree que aquella será una batalla capaz de hacerle hervir la sangre, y está ansioso porque pase pronto el tiempo y pueda luchar contra Dolan. Mientras tanto, Dolan se dirige a ver a Diadora, pero ella está enfadada y le pregunta qué quiere de ella. Dolan le explica que solo quería ocuparse de algo que le preocupaba antes de la batalla del día siguiente. Se acerca más a ella y se da cuenta de que sus heridas aún no han cicatrizado. Entonces le pregunta si puede echar un vistazo, pero ella le responde que no debe preocuparse. Sin embargo, al ver la herida, Dolan se sorprende al darse cuenta de que ella aún puede caminar en ese estado. Le pide que no se resista, ya que va a desinfectar la herida utilizando un poco de energía vital. Al hacerlo, Diadora le pregunta si realmente es humano, mientras que Dolan responde que le gustaría que ella lo viera como un humano normal. Tras terminar de curarla, Diadora confiesa que estaba llorando por los espíritus que murieron en combate, ya que ninguno de ellos merecía morir a manos de Jaflasia, por lo que pretende vengar sus muertes. Dolan le pide que le permita ayudarla, y ella lo observa diciendo que es alguien muy extraño. Después de eso, ella se marcha. Mientras camina, frunce el ceño. Un rato después, Dolan regresa con las chicas, donde Selina aprovecha para traerle algo de comer y
comenta que Cristina se ha zampado toda la comida en un segundo. Y es impresionante que comiendo así siga teniendo un cuerpo maravilloso. Cristina responde, un poco avergonzada, que le cuesta mucho engordar. Además, como hace mucho ejercicio, eso acaba sin afectar a su cuerpo. Selina comenta que si la miras como mujer, hasta da envidia. Phil les dice a las dos que la única que podría sentir envidia es ella, ya que es bastante delgada, mientras que las otras dos tienen un cuerpo con curvas, sobre todo Selina. En ese momento, Phil le pide a Dolan que deje de mirarlas. Y Cristina comenta que él no puede evitarlo. Al fin y al cabo, está en la flor de la vida. Pero ese no es ni el momento ni el lugar. Aún así, Dolan responde que no estaba pensando en nada de lo que ellas imaginan. Después de comer, las chicas deciden ir a descansar. Selina coge la bandeja para llevarla a la cocina, pero Dolan se da cuenta de que está temblando. Más tarde, mientras todos descansan, Dolan se levanta y se da cuenta de que Selina aún no se ha dormido. Entonces se acerca a ella y se da cuenta de que sigue temblando. Él comenta que no ha podido dormir y que solo ha salido a tomar un poco de aire. Selina menciona que a pesar de haber llegado hace poco a ese lugar, ya se ha convertido en su lugar favorito. Al contemplar el paisaje, Dolan queda impresionado, pues la vista es realmente majestuosa. Selina comenta que si presta atención, puede oír ruidos en la lejanía. Dolan responde que deben de ser los herreros trabajando toda la noche para tenerlo todo preparado para el día siguiente. Después de eso, se sienta a su lado y comenta que ella tiene toda la razón. Ese paisaje purifica el alma. Mientras observan los alrededores, Dolan menciona que la gente dice que él es alguien muy extraño, pero él no se considera una persona insensible. Selina le pregunta por qué dice eso. Entonces Dolan le explica que nota su nerviosismo desde que llegaron al pueblo tras la batalla. La ha metido en todo aquello, a pesar de saber que ella no sabe luchar. Así que quiere pedirle perdón. Sin embargo, Selina le dice que se equivoca, pues no es que ella tenga miedo de luchar. El problema es que podría haber matado a ese demonio. A pesar de ver a Diadora y a muchos elfos heridos, y sabiendo que aquel demonio era alguien malvado, aún así no fue capaz de quitar de la vida a otra persona. Por eso siente que necesita cambiar, porque es una lamia horrible. Dolan la entiende y comenta que siempre pensó que las lamias eran más frías, o al menos eso era lo que pensaba hasta conocerla. Porque si ella fuera como las lamias descritas en las historias, nunca se le habría pasado por la cabeza llevarla a esa aldea. Dolan dice que no es necesario que ella cambie, porque prefiere a Selina exactamente tal y como es. A continuación, le entrega un cristal mágico, pero Selina se da cuenta de que tiene mucha más energía que un cristal mágico común. Dolan explica que ese es su favorito, que su método de fabricación es secreto y que lo ha fabricado con el objetivo de mantenerla a salvo durante la batalla del día siguiente. Selina le da las gracias y el ambiente empieza a ponerse un poco más intenso, pero Cristina aparece y les echa una manta por encima a los dos para que no acaben resfriándose. Además comenta que está celosa porque no le han contado nada de ese lugar. Entonces los dos la invitan a unirse a ellos y a contemplar juntos el maravilloso paisaje. En ese momento, Selina se levanta decidida y avisa de que quiere ayudar a todos los habitantes de la aldea. Así que ya no piensa dudar más. Cristina responde que ella también acabará con el mal para ayudar a los demás. Y mientras las dos conversan, Dolan las observa tranquilamente. Un rato después, Selina acaba durmiéndose. Cristina aprovecha ese momento para preguntarle a Dolan si había oído antes la palabra superhumano. A Dolan le parece extraño y responde que nunca ha oído esa palabra, lo que hace que Cristina le diga que simplemente se olvide de eso. A la mañana siguiente, Guo pronuncia un discurso motivador para todos los habitantes, y poco después parten hacia el portal demoníaco. Antes de eso, vemos la estrategia de Olivia, quien explica que el portal demoníaco tiene una puerta principal y 3 puertas secundarias a su alrededor. Los guerreros élficos, junto con el escuadrón de hombres bestia de Black y los arácnidos, se encargarán de esas puertas. El batallón de Guo actuará como explorador, y el objetivo es guiarlos hasta la puerta principal, utilizando todas sus fuerzas para salvar a todos los habitantes del bosque. Mientras avanzan, oyen un estruendo enorme y, al salir a observar, perciben la energía demoníaca del portal. En ese momento, Selina sale de la carroza y les pide a los chicos que continúen sin ella, ya que se quedará allí para ayudar al escuadrón de Guo. Dolan está de acuerdo, pero le pide que no se esfuerce demasiado. Después de que se marchan, Selina se prepara para la batalla. Georg espera impaciente a Dolan, y en ese instante, los habitantes del bosque comienzan a llegar al campo de batalla, maldiciendo a los demonios por haber perturbado su bosque. Goudud, también impaciente, cae, mientras que Jaflasia se anima al ver que Diadora se ha acercado a ella. Jura que, por mucho que suplique, no tiene intención de acabar rápidamente con el sufrimiento que le causará. Mientras tanto, Dylan comienza a masacrar a los habitantes del bosque, mientras Guo ordena ataques a distancia, pero por desgracia, estos no surten efecto en Dylan. Por suerte para ellos, Selina aparece en el campo de batalla y los sepulcros
oculta bajo una avalancha, quedándose impresionada al ver que su propia magia es mucho más fuerte de lo normal. Al verla, los elfos le preguntan qué hace allí, ya que debería haberse dirigido a la puerta principal. Selina responde que dejó eso en manos de Dolan y Cristina. En ese momento, Dielen sale de entre las rocas y al darse cuenta de que se trata de Selina, comenta que valdrá la pena devorarla. Ella dice que no piensa dejarse comer tan fácilmente. Mientras tanto, Cristina se pregunta si Selina estará bien, ya que esos demonios son demasiado fuertes. Dolan responde que realmente será una batalla difícil, pero quiere apoyar a Cristina en sus esfuerzos por cambiar. Cristina entiende que él confía en ella, pero prefiere volver para ayudar a Selina. Dolan se lo impide y le revela que le ha entregado a Selina un cristal mágico especial, que muy probablemente la ayudará en el combate. Además, Selina es una persona fuerte y se vuelve aún más fuerte cuando ella misma cree en ello. En ese momento, les avisan de que ya están llegando a la puerta principal, donde Goldut está destruyendo a todos los que se cruzan en su camino, aprovechando el fragor de la batalla. Cristina le dice a Dolan que debe dirigirse a la puerta principal, mientras ella se queda allí para cuidar de esa zona. Cristina avanza contra Goldut y advierte a las arácnidas que busquen una forma de escapar de allí, llevando al mayor número posible de supervivientes. Goldut se emociona al darse cuenta de que es Cristina y vuelve a llamarla superhumana. Cristina aclara que no hay tiempo que perder y despierta el poder de su espada. Ambos inician una batalla feroz. Goldut reconoce que ella realmente no es nada débil y vuelve a llamarla superhumana, pero Cristina responde que no tiene ni idea de a qué se refiere con eso. Mientras tanto, Dolan sigue corriendo y piensa que no debe preocuparse por Chris. Si quiere reducir los daños al mínimo posible, tiene que darse prisa, así que utiliza sus alas para llegar rápidamente al lugar. Por otro lado, Diadora elimina a los exploradores con tranquilidad y le pregunta a Jaflasia cuándo piensa enfrentarse a ella de verdad. Jaflasia responde que ese es un momento estupendo y crea una enorme enredadera para atraparlas dentro. Diadora intenta disipar la niebla de Jaflasia, pero esta comienza a contraatacar, utilizando la energía vital de los seres que ha absorbido. Mientras le pregunta qué se siente al recibir una paliza, utilizando los golpes de sus propios amiguitos. Diadora intenta reaccionar, pero Jaflasia consigue absorber energía vital y utilizarla al mismo tiempo. Le pide a Diadora que resista todo lo que pueda, porque pretende disfrutar de cada segundo de su sufrimiento. Sin embargo, Diadora no tiene intención de convertirse en el juguete de nadie, e invoca una enredadera cubierta de rosas negras capaces de hechizar cualquier cosa. Revela que había sellado ese poder, pero Jaflasia es alguien tan sucia que no ve motivo para seguir conteniendo. Jaflasia es tomada por sorpresa y se da cuenta de que Diadora posee el mismo poder que ella, y grita que ha llegado el momento de descubrir quién absorberá a quién primero. Ambas chocan sus poderes, pero Jaflasia es muy superior y comienza lentamente a absorber la vida del cuerpo de Diadora. Pero todo formaba parte del plan de Diadora. Como su energía ya circulaba dentro de Jaflasia, esta comienza a sentir un dolor intenso, mientras tallos con rosas negras empiezan a florecer por todo su cuerpo. Desesperada, Jaflasia se pregunta qué está pasando. Entonces Diadora revela que el día anterior, cuando la atacó con una espina, plantó semillas de rosas negras dentro de ella. Jaflasia le ordena que no absorba su vida, porque aún necesitaba drenar más energía vital para florecer de manera brillante. Aún así, acaba muriendo a manos de Diadora. La cúpula desaparece y Diadora comienza a verse rodeada por las hormigas. Sin embargo, cuando estaban a punto de acabar con ella, Dolan aparece y destruye a los Ars con una lluvia de flechas. Diadora se alegra al verlo, pero acaba desmayándose poco después. Mientras tanto, vemos que Selina se encuentra en un estado terrible. Dolan comienza a curar a Diadora utilizando un círculo mágico, y tan pronto como ella despierta, le pregunta qué es eso. Dolan le explica que se trata de un círculo de protección y curación, y que dentro de él podrá recuperarse mientras permanece protegida de amenazas externas. Diadora le agradece la ayuda y comenta que, al fin y al cabo, él realmente no es humano. Dolan responde que sí, que es humano, pero que solo posee el alma de un dragón de su vida pasada. Diadora responde que nunca había conocido a un dragón y que ahora ha acabado conociendo a un dragón reencarnado. Ella intenta levantarse porque cree que no hay tiempo que perder, pero Dolan le pide que se quede descansando mientras él va a luchar. Aunque ella insiste en acompañarlo, Dolan responde que se sentirá mucho mejor enfrentándose a York solo. Sin otra opción, Diadora le desea buena suerte y le pide que no utilice demasiado poder para evitar destruir el bosque. Después de eso, Dolan alza el vuelo. Mientras tanto, los elfos intentan mantener a Gelen alejado para poder ayudar a Selina. Le quitan la estaca que tenía clavada en la cola. Cuando están a punto de curarla, el cristal que Dolan le había entregado comienza a regenerar rápidamente sus heridas. Theo se sorprende y pregunta si eso tiene
tiene magia curativa, pero pronto son interrumpidos, y los elfos le advierten a Selina que, si sigue recto por el camino, conseguirá salir del bosque. Le piden que huya de allí sin mirar atrás, porque necesita escapar de ese lugar. Selina responde que no puede hacerlo, pero Theo insiste, diciendo que no quiere verla morir. Mientras tanto, Cristina consigue cortar a Goldot varias veces, pero él se regenera rápidamente y elogia sus habilidades como superhumana. Cristina vuelve a preguntar qué es exactamente una superhumana, y Goldot se queda desconcertado al darse cuenta de que ese término no se conoce en el reino humano. Entonces él explica que los superhumanos son monstruos, que nacen en raras ocasiones entre los frágiles humanos. Son individuos que poseen más poder, magia e inteligencia que los demás humanos. Los propios humanos no soportan tener a personas así entre ellos, por lo que acaban marginando a estos individuos. Cristina recuerda lo que sucedió cuando era más joven, y Goldut se ríe al darse cuenta de que eso le resulta familiar. Ella revela que los superhumanos eran los enemigos naturales de los demonios, personas que a pesar de ser humanas, lograron matar a demonios, dioses caídos, e incluso al más poderoso de los dragones ancestrales. Él revela además que el héroe que mató al dragón ancestral también era un superhumano. Mientras tanto, Dolan se encuentra con George, y Cristina comprende que es una de las personas mencionadas en esa canción. Entonces le da las gracias a Goldot por hacerle darse cuenta de que su fuerza existe precisamente para derrotar a seres como él. Y rápidamente Cristina comienza a desmembrar a Goldot, quien comenta cómo debió de ser para el dragón morir a manos de un monstruo como ella. Tras arrancarle la cabeza, Cristina responde que eso es algo obvio. El dragón creía que el héroe era su amigo, pero ese amigo traicionó su confianza y probablemente lo odia por ello. Mientras tanto, Georg se arrodilla ante Dolan y comenta que, desde la primera vez que lo vio luchando contra el maestro Ares, el dios de la guerra deseaba enfrentarse a él. Dolan le pregunta si realmente se atreve a desafiarlo sabiendo quién es, y George responde que necesita hacerlo, porque es un espíritu obsesionado con la vida y la muerte, y ahora que Dolan es humano, su espada por fin podrá atravesarle el corazón. En ese momento, George activa el portal, y sabiendo que Dolan no puede luchar libremente en esas tierras sin causar destrucción, le pide que entre para llevarlo al reino demoníaco, donde podrán satisfacer por completo sus deseos de batalla. Tras eso, mientras caen por el portal, George le da la bienvenida a su mundo demoníaco, donde podrán luchar sin restricciones. Volviendo a Tiel, le pide a Selina que corra y salga del bosque, despidiéndose de ella acto seguido. Selina se ve invadida por el miedo, pensando que en realidad no quiere hacer daño a sus enemigos y que solo desea huir de aquel lugar. Aún así, intenta correr tras Tiel, pero su cola no le responde. Entonces empieza a preguntarse si, en el fondo, realmente no quiere luchar, y si eso no la convierte simplemente en una cobarde. Tiel y el resto de los elfos se enfrentan a Gelen, quien los elogia por su excelente coordinación en la batalla, pero afirma que eso no será suficiente para derrotarlo. Transforma su cuerpo, creando varias cuchillas para masacrar a todos a su alrededor. Selina escucha los gritos de dolor e intenta reunir valor al mirar la gema que Dolan le dio. Y de un momento a otro, Selina deja de actuar como una cobarde y comienza a verse envuelta por el poder de la gema. Mientras tanto, Gelen está a punto de matar a Guo. Por suerte, Selina aparece y utiliza una corriente de tierra para inmovilizarlo. Les avisa a los elfos de que aún puede luchar. Gelen se anima al ver que ha vuelto y se abalanza sobre ella. Selina utiliza su serpiente de tierra para destruir su arma y acto seguido asesta un golpe devastador con su puño. Después de eso, recomienda al resto de los elfos que abandonen el lugar, porque posee tanta mana en ese momento que incluso ella misma teme su propio poder. Gelen declara que luchará con todas sus fuerzas, liberando una enorme energía demoníaca. Selina comienza a conjurar su magia y con su mirada maligna consigue paralizar a Gelen, quien no puede creer que esté perdiendo ante los ojos malignos de una lamia. Selina invoca una enorme cantidad de serpientes y Gelen consigue liberarse de la inmovilización para contraatacar como puede. Sin embargo, Selina aumenta aún más su poder y las serpientes comienzan a fusionarse hasta adoptar la forma del dragón ancestral. Con un solo mordisco, la criatura devora a Gelen. Theo y Guo se quedan maravillados al darse cuenta de que ella ha derrotado al demonio, mientras que Selina celebra feliz por haber vencido por fin. Mientras tanto, en el reino demoníaco, Dolan comenta con George que no ve ningún castillo cerca, a pesar de que ese territorio le pertenece. George revela que ha estado sirviendo a la familia real como mercenario y espera que Dolan comprenda su situación. Dolan responde que eso no le interesa, y ya se prepara para acabar rápidamente con esa lucha. Georg está muy ansioso por enfrentarse por fin al pilar de los 7 dragones del mundo primordial, el más temido por 2 dioses malignos. Desenvaina sus espadas, mientras Dolan declara
declara que satisfará su deseo de batalla, pero que el precio de su derrota será la aniquilación de su existencia. York se abalanza sobre él, pero Dolan se defiende del ataque con facilidad. Entonces York combina su técnica del rugido terrestre con el rugido celestial, ejecutando su técnica de doble vía y creando un ataque poderoso. Aún así, a Dolan ni siquiera le importa. Por otro lado, los elfos y Selina se dirigen hacia el portal, pero en el camino se encuentran con Cristina y Deadora. Theo pregunta a las chicas dónde está Dolan, y Cristina responde que él fue el primero en dirigirse hacia la puerta demoníaca. Al oír eso, todos aceleran el paso. Mientras se acercan al portal demoníaco, Olivia se da cuenta de que Dolan ha entrado en el mundo demoníaco para enfrentarse a George. En ese momento aparecen los líderes de las tribus del bosque, y Olivia comenta que al parecer, Dolan ha atravesado el portal junto con el demonio. Esto hace que los líderes piensen que esa es la oportunidad perfecta para sellar el portal de una vez por todas. Sin embargo, Dolan sigue luchando en el interior, por lo que hacerlo sería un acto de deshonra. Aún así, comparado con las vidas de todos los habitantes del bosque, ese es un precio que tal vez tengan que pagar. Mientras tanto, Dolan está dando una paliza a George, quien a pesar de estar extremadamente ansioso por la batalla, acaba recibiendo solo una sucesión de golpes. Poco después, el grupo de Selina y Cristina llega hasta los líderes de las tribus y comienza a discutir con ellos al descubrir que pretenden sellar el portal, incluso con Dolan todavía dentro. Phil y Gu le dicen al padre que no pueden hacer eso, pero el hombre lobo, la aracnidia y el elfo explican que no hay garantía de que otro demonio poderoso no salga del portal, y tampoco hay garantía de que Dolan consiga volver. Aún así, Selina grita que eso no va a pasar, porque está segura de que Dolan ganará la batalla. Cristina también comenta que no cree que vaya a perder, porque sus instintos se lo dicen. El líder de los elfos responde que eso no es convincente. Selina grita de nuevo que Dolan está luchando en ese mismo momento, poniendo su propia vida en peligro. Continúa diciendo que, si Dolan realmente no quisiera morir, simplemente podría haber esperado a los refuerzos del reino, pero no lo hizo. Está luchando ahora porque quiere proteger su bosque. Deadora está de acuerdo con Selina y afirma que, si cierran ese portal ahora, el orgullo de los habitantes del bosque se perderá para siempre. Y eso sería aún peor que dejar que los demonios los destruyeran. Los líderes de las tribus comprenden sus palabras y deciden apostarlo todo en la batalla de Dolan, mientras él sigue desviando todos los ataques de Georg, y luego dispara un poderoso cañón de energía por la boca. En ese instante, una chica misteriosa siente la presencia del dragón. Ya cansado de esa batalla, Dolan decide acabar de una vez con todo y comienza a desmembrar a Georg hasta finalmente cortarlo por la mitad. Antes de eso, comenta que Georg ha sido muy persistente y decidido, al igual que Ares. Las lágrimas comienzan a correr por el rostro de Georg, y él responde que ese es el mayor de los honores. Poco después, desaparece por completo, mientras Dolan se despide de él como el dios de la guerra caído. Sin embargo, Dolan es observado por la misteriosa chica de antes. Ella se anima al darse cuenta de que lo ha encontrado, y se alegra al saber que ahora podrá jugar con él de nuevo. Un tiempo después, Dolan sale del portal y Cristina corre a abrazarlo. Después de eso, sellan el portal y regresan a la aldea para celebrar la victoria. Durante la noche se prepara un gran banquete, donde Deadora le comenta a Dolan que le entristece verlos partir. En ese momento aparece Phil y presenta a las chicas vestidas con trajes de bailarinas élficas. Dolan comenta que es una visión extremadamente agradable y que esa es la recompensa perfecta. Tras ello, algunos habitantes del bosque le piden a Cristina que les cuente más sobre sí misma y acaban llevándosela con ellos. Dolan aprovecha para invitar a Selina a bailar. Mientras bailan, Selina comenta que sintió mucho miedo y que en un momento dado llegó a pensar en huir. Sin embargo, Dolan responde que, al fin y al cabo, se quedó y luchó, y esa es precisamente su verdadera fuerza. Por eso, Selina debería estar orgullosa de sí misma. Mientras bailan, Selina intenta confesarle sus sentimientos, pero ni siquiera Dolan entiende bien lo que ella quiere decir, y ella misma tampoco consigue expresar sus sentimientos correctamente. Más tarde, ya completamente borracha, acaba durmiéndose en las piernas de Dolan. Sin embargo, él oye a alguien cantando a lo lejos y decide ir hasta el lugar de donde proviene la voz. Al llegar allí, se da cuenta de que Cristina está cantando la canción del héroe y se queda maravillado al escucharla cantar. Aplaude su hermosa canción, lo que pone nerviosa a Cristina al darse cuenta de que él lo estaba escuchando todo. Dolan le pregunta dónde aprendió esa canción y Cristina le cuenta que se ha ido transmitiendo de generación en generación dentro de su familia. Dolan siente curiosidad y pregunta si hay algo más después de la parte en la que el héroe derrota al dragón malvado, ya que le encantaría escuchar el resto si la canción tiene más versos. Cristina se gira y se disculpa, diciendo que la canción termina exactamente ahí, en el momento en que el héroe y su grupo lucharon junto al dragón blanco para derrotar al dragón malvado. Dolan comenta que es una pena, así que Cristina le pregunta qué cree que pasó después con el héroe y el dragón blanco. Dolan responde que no importa cómo terminara todo,
Quizás el dragón blanco consideraba su amistad con el héroe algo importante, o quizás simplemente creía en ese vínculo. Al día siguiente, Olivia le pregunta a Dolan si estaría interesado en estudiar en su academia. Dolan responde que necesita un poco más de tiempo para pensarlo, pero admite que está realmente interesado. A continuación, Diadora le entrega unas semillas de rosas negras, explicándole que podrá utilizarlas como ingredientes en sus pociones. Además, le da un beso como gesto personal de agradecimiento. Selina no da crédito a lo que ve y le pregunta qué cree que está haciendo, y se frustra porque ni siquiera ella misma se ha atrevido a hacer algo así con Dolan todavía. Más tarde, los chicos regresan a nuestra aldea y deciden contárselo todo al jefe en cuanto dejen sus equipajes en casa. Después de eso, Dolan se dirige a su propia casa, pero al abrir la puerta, de repente le atraviesan el pecho por la espalda. Al día siguiente, Dolan se despierta como si nada hubiera pasado. Mientras revisa su pequeña plantación, se encuentra con Selina, que lo saluda con normalidad. Pronto descubrimos que todos los dragones pueden rastrearse hasta un único origen. El primero de todos los dragones existía incluso antes que los propios dioses. Cuando los dioses surgieron y comenzaron a convivir y a disputarse entre ellos, el primer dragón se dio cuenta de que estaba solo. Consumido por los celos hacia los dioses, comenzó de manera enfermiza a destrozar su propio cuerpo para crear nuevos dragones. De sus extremidades nació Leviatán, el Eterno. De su cola nació Imperion, el destructor de todo. De su cabeza nació Bahamut, el Ilimitado. De sus ojos nació Jormundan, el vidente de todos los horizontes. De sus alas nació Vitra, el más veloz de todos. De sus colmillos nació Alexander, el impenetrable. Y entonces llegó él. Incluso después de arrancarse su propio corazón y alma, que nunca dejaron de latir, nació aquel que reinaba supremamente sobre todos los dragones, el propio Dolan. En ese momento, Dolan está contando esta historia a los niños del pueblo. Al terminar, Deadora le pregunta si siempre cuenta historias de este tipo a los pequeños. Dolan responde que solía inventar historias para su hermanito, pero ahora los niños del pueblo siempre acuden a él para escuchar sus relatos. Un tiempo después, los niños pasean por el pueblo, que está muy animado gracias a los habitantes del bosque que han comenzado a visitar el lugar. Todos están muy agradecidos a Dolan por haberles dado la oportunidad de negociar. Además, ven al grupo como los héroes que derrotaron a los caballeros demoníacos. Así que todos en el bosque están ansiosos por conocer a sus salvadores. En ese momento, las fans de Cristina intentan acercarse a ella, pero Cristina responde que será en otro momento. Entonces le comentan que, a pesar de ser extremadamente imponente en combate, en el fondo todavía tiene un lado tierno. Selena interrumpe la conversación y les pide que dejen de molestarla, pero acaba envuelta por el dulce aroma de las rosas de Deadora. Más tarde, los chicos van a tomar leche y a comer algo. Durante la comida, Selena le pregunta a Dolan si le gustaría acompañarla a una cacería con el equipo de Balan. Sin embargo, Dolan responde que si ella va a estar presente, entonces no hay necesidad de que él los acompañe. Ella, muy astuta, le dice que ya se ha bebido la leche de Mew y que esa sería la recompensa por el trabajo, así que ahora tendrá que ayudarles. Dolan cae de lleno en la trampa y por la tarde acaba uniéndose al grupo. Durante la cacería, Selena usa su serpiente para obligar a los osos a salir de sus escondites, mientras el equipo de Balan se prepara para abatirlos. Sin embargo, Dolan interviene para impedirlo, diciendo que esos monstruos no están atacando a nadie. El problema de la anomalía del bosque ya se ha resuelto, y ahora pueden simplemente volver a sus hogares. Aún así, los soldados lo miran con irritación, y Balan grita que no importa dónde vivan esos monstruos, porque siguen siendo monstruos que pueden atacar la aldea en cualquier momento. Después de eso, el grupo sigue adelante para continuar la caza, mientras Dolan se pregunta cómo pueden quitar una vida que no es necesario quitar. Selena, con expresión sombría, responde que él no tiene por qué darle tantas vueltas al asunto, porque, a diferencia de ella, esos monstruos no son más que criaturas salvajes. Tras eso, Dolan se da cuenta de que su campo de cultivo está empezando a secarse. En ese momento, aparece la chica pelirroja preguntándole por qué está observando el campo, justo cuando están a punto de abandonar el pueblo. Dolan le pregunta de qué está hablando, y ella responde que probablemente él no lo sepa, porque casi nunca se queda en el pueblo. Pero eso fue una decisión tomada por el señor Maguru. Ella explica que no entiende muy bien los detalles, pero que ha oído decir que cada habitante tendrá que encontrar un lugar donde sea aceptado. Dolan responde que eso es inaceptable, pero la chica le pide que no se enfade. Al fin y al cabo, todo el pueblo ha estado de acuerdo con esa decisión. Y tanto Maguru como Balan van a explicárselo todo a los aldeanos esa noche. Dolan sale corriendo para reunirse con los líderes de la aldea y les pregunta si realmente pretenden abandonar la aldea, dejando claro que discrepa por completo de esa decisión, porque, aunque dejen el lugar, eso no significa que vayan a encontrar fácilmente otro sitio
sitio que los acepte. Además, muchas familias acabarán separadas. Dolan afirma con firmeza que está totalmente en contra de eso, pero Maguru responde que no pueden esperar prosperar en ese lugar y confiesa que ya está cansado de esa aldea. Dolan replica diciendo que todos ellos amaban ese lugar, pero el resto del consejo y la anciana responden que eso es solo su opinión, porque ellos ya están cansados de todo eso. Dolan no puede creer lo que está oyendo. Al día siguiente se despide de las primeras personas que se marchan, pero se da cuenta de que actúan con cierto desprecio y rechazo hacia él. Más tarde, todos los demás comienzan a partir. Sus padres, junto con su hermano menor, le preguntan si realmente está seguro de su decisión de quedarse en aquel pueblo abandonado. Dolan responde que quiere proteger aquel lugar. Antes de marcharse, su madre lo abraza y le susurra que no es un niño normal, así que estará bien aunque esté solo. Después de eso, se marchan. Cristina comenta que es bastante terco, e incluso un poco patético por querer quedarse solo en ese lugar. Entonces Dolan comienza a caminar sin rumbo por el pueblo, y al llegar a la casa de Selina, se da cuenta de que ella está cocinando. Selina le sirve un poco de sopa y comenta que la ha preparado con la leche de la vaca, aunque duda de que haya quedado tan buena como la de él. Mientras comen, Dolan se da cuenta de que las estanterías de la casa están vacías. Cuando pregunta qué está pasando, Selina intenta decirle algo, pero ambos son interrumpidos por una enorme explosión procedente de la casa de Dolan. Corren hasta el lugar y encuentran a Cristina observando cómo la casa se incendia. Dolan, completamente conmocionado, le pregunta si fue ella quien prendió fuego al lugar. Cristina admite que sí, y revela que todos los presentes participaron en ello. Según ella, quizá Dolan insistía en quedarse allí porque aún tenía una casa, así que decidieron acabar con ella. No contenta con eso, Cristina se dispone a incendiar su campo de cultivo para que no quede absolutamente nada que lo mantenga atado a ese lugar. Dolan se lo impide y le pregunta por qué está haciendo todo eso. Él le suplica a Selina que diga algo, pero ella revela que también se va a marchar del pueblo. Dolan no consigue entender por qué haría ella eso, sobre todo después de todo lo que han luchado juntos para vivir en ese lugar. Por eso le suplica que se quede con él. Cristina le pide que se detenga y con expresión sombría le revela que no quieren vivir a su lado, porque Dolan es lo más alejado posible de un ser humano. Continúa diciendo que cada vez que alguien como él se involucra en la vida de las personas, esas vidas acaban inevitablemente en peligro. Asustado, Dolan empieza a preguntarse dónde se equivocó. Una sensación terrible lo hunde en un abismo emocional. Durante 16 años, creyó que estaba protegiendo aquel pueblo, por lo que se pregunta ¿cuándo cambió todo? En su mente, solo palabras negativas comienzan a aparecer sin cesar. En un momento dado, una voz le dice que quizá él quería vivir como un humano, pero que a los humanos nunca les cayó bien de verdad. Añade que solo se aprovechó del héroe para poder despedirse del mundo. Dolan no sería más que alguien de mente cerrada, y es lamentable que esté tan solo. En ese instante, Dolan abre los ojos y se da cuenta de que está de nuevo en el volcán donde solía vivir. Se da cuenta de que ya no tiene las heridas causadas por el héroe, y asustado, empieza a preguntarse si esos 16 años de vida no fueron más que un simple sueño. La voz en su cabeza le dice que no es humano, que solo es el protector de la humanidad y de todos los seres vivos, y que ese es el único papel que debe desempeñar. Dolan se resiste a aceptarlo, pero en ese momento se oye la voz de Selina, impresionada al ver un dragón por primera vez. La entidad dentro de la mente de Dolan también se sorprende y le pregunta a Selina cómo ha conseguido llegar hasta ese lugar. Dolan reconoce a Selina y ella también se da cuenta de que el dragón que tiene delante es el mismísimo Dolan. La voz en su cabeza le grita que se detenga y en ese instante todo empieza a aclararse mucho más. Dolan le pregunta por qué ha ido hasta ese lugar y Selina responde que, cuando se fue a dormir, solo podía pensar en que tenía que verlo nada más amanecer y de repente apareció allí. Ella revela que se dio cuenta de quién era él en realidad desde la primera vez que se conocieron, cuando destruyeron el espíritu de la tierra y tomaron sopa juntos. Gracias a Dolan, los aldeanos la recibieron con los brazos abiertos, y cada vez que se sentía insegura o ansiosa, él estaba allí para animarla. Entonces empieza a recordar todo lo que vivieron juntos, todas las aventuras, todas las batallas contra enemigos poderosos. Para ella, él es Dolan de la Villa Verum, alguien amable y fuerte, pero que no puede estar solo, porque simplemente no nació para eso. Dolan le pide que se suba a él, y al montarse en su brazo, Selina lo abraza, agradeciéndole que la haya encontrado. Pero es Dolan quien le da las gracias, diciendo que fue ella quien lo salvó. Selina se avergüenza y comenta que es extraño sentir sueño incluso estando en un sueño. Dolan responde que no tiene por qué preocuparse, porque cuando se despierte probablemente ya será de mañana. Después de eso, Selina se despide y acaba desapareciendo. En cuanto ella se marcha, Dolan se disculpa por haber hecho esperar al ser desconocido. La entidad responde que no es justo que esa chica haya destruido todo lo que
que ella había conseguido. Dolan responde que Selina es su mejor amiga y pregunta qué es exactamente lo que quiere esa entidad. Al fin y al cabo, la entidad está allí y seguro que no es porque quiera visitarlo. En ese momento, él revela que el nombre de la entidad es la gran diosa de la destrucción y el olvido, Alá Kalabit, su antigua rival. Dolan comenta que nunca imaginó que ella le mostraría una pesadilla de esas, y Alá responde que tuvo que hacerlo porque él utilizó al héroe para abandonar su vida como dragón. Después de eso, todas las personas, los dioses e incluso los otros dragones también acabaron abandonándola. Por eso, según Alá, no es justo que Dolan pueda vivir su vida tan tranquilamente mientras ella se quedó completamente sola. Dolan responde entonces que tiene un argumento excelente. Él había renunciado a vivir, pero ahora ya no era como antes. Tras renacer como humano, sus padres y todos los del pueblo le hicieron darse cuenta de que, cuando aún era un dragón, nunca estuvo realmente preparado para vivir. Alá no logra entender qué quiere decir con eso, pero Dolan explica que estar preparado significa hacerse una promesa a uno mismo y no dar nunca marcha atrás, independientemente de las dificultades. Alá le pregunta qué tipo de promesa se hizo a sí mismo, y Dolan responde que pretende vivir su vida al máximo como un humano con alma de dragón, y que no está dispuesto a dar marcha atrás en eso. Alá responde que eso es maravilloso, pero que ahora él está en su mundo, y ella no tiene intención de dejarlo volver tan fácilmente, y acaba invocando al dragón maligno que había causado tantos problemas a Dolan y al antiguo héroe. Extremadamente enfadado, Dolan derrota a la criatura de un solo golpe aplastante y deja claro que, aunque fuera una broma, obligarle a pasar por ese espectáculo de nuevo fue algo insoportable. Alá entra en pánico y le pide que pare, pero acaba recibiendo un poderoso golpe de luz de Dolan. Después de eso, empieza a quejarse porque no imaginaba que él se volvería tan fuerte tras renacer. Dolan responde que tras la pesadilla que ella le hizo vivir, es difícil no sentir ganas de acabar con ella. Revela que el poder que posee en esa vida puede desaparecer, porque su alma puede deteriorarse si renace de nuevo en otra forma. Luego menciona que tal vez eso sea una maldición impuesta por los dioses malignos, ya que está atrapado en una cruel maldición de reencarnación. Al final de ese ciclo, lo que le espera es la completa aniquilación de su alma. Alá entiende que Dolan desaparecerá de todos modos, con o sin su interferencia. Aún así, comenta que eso es cruel, porque al fin y al cabo considera a Dolan un amigo. Dolan responde que ella es una diosa maligna que ha cometido atrocidades inimaginables. A pesar de todo, al mismo tiempo, ella también fue una enemiga insustituible para él, y de hecho, él también la considera una amiga. Alá se alegra un poco al oír eso. Entonces se despide de Dolan y le avisa de que volverá a visitarlo, poniendo así fin a la pesadilla que le había creado. Cuando despierta, Selina lo saluda desde la ventana, y Dolan comenta que ha tenido una pesadilla. Por curiosidad, le pregunta a Selina qué haría ella si se encontrara con un oso blindado durante una cacería. Selina responde que lo ahuyentaría con su mirada malévola, porque luchar sería peligroso para ambos. Dolan se echa a reír, y poco después, los dos se encuentran con Chris en la taberna. Durante la conversación, Dolan le comenta a Cristina que está pensando en asistir a la Academia de Magia. Entonces revela que tuvo un sueño que le hizo cambiar de opinión. Un sueño en el que su aldea dejaba de existir. Fue algo tan vívido que se dio cuenta de que no quiere perder ese lugar, ni a todas las personas importantes para él. Y fue precisamente en ese momento cuando recordó las palabras del señor Denzel. Para proteger el pueblo, tal vez tenga que salir de él al menos una vez. Dolan confiesa que desea adquirir nuevos conocimientos y replantearse el futuro del pueblo estudiando en la Academia de Magia, porque cree que puede convertir ese lugar en un lugar mucho más feliz. Entonces le pregunta a Cristina qué le parece, y ella responde que es una idea estupenda, además de que está muy contenta de poder compartir el mismo entorno de aprendizaje con amigos como él. Mientras los dos conversan, Selina está claramente triste. Poco después, Dolan se prepara para partir hacia el examen de admisión y se despide de todos en la aldea. A continuación nos trasladamos a la capital. Mientras observa su examen, Alá comenta que esas preguntas tienen respuestas que existen desde hace generaciones, y le pregunta si realmente está seguro de que podrá resolverlas. Dolan solo le pregunta qué hace ella allí. Ella responde que está allí por amor, pero enseguida admite que es una broma, y empieza a restregarse contra él, diciéndole que aprobará con honores. Al fin y al cabo, él es un dragón ancestral. Tras terminar el examen, Dolan acaba con los ojos cerrados, aparentando estar durmiendo, pero revela que solo estaba meditando. En ese instante, el profesor se acerca enfadado
y le pregunta cómo se atreve a dormir durante el examen. A continuación, coge su hoja y le avisa de que evaluará sus verdaderas habilidades durante las prácticas del día siguiente. Así que espera que dé lo mejor de sí mismo, sin remordimientos. Mientras tanto, en la aldea, los demás salen a cazar, comentando que Dolan probablemente aún esté haciendo su examen. Acaban discutiendo por motivos completamente tontos, hasta que Balan los interrumpe y le avisa a Cristina de que se está quedando atrás. Al estar completamente absorta en sus pensamientos, Cristina se asusta pensando que han aparecido monstruos y acaba invocando a su serpiente, alcanzando a sus propios aliados por error. Después de eso, pide perdón a sus compañeros. El chico rubio comenta que Selina está muy deprimida desde que Dolan se fue y cree que si su marcha a la Academia de Magia la ha afectado tanto, entonces simplemente debería haberse ido con él. Pero la chica más joven le recuerda que las lamias son consideradas demonios que originalmente devoraban a las personas. Además, recuerda que cuando Selina estuvo en Galoa, la gente le tenía miedo solo por verla caminar por las calles. Por eso, sería muy difícil asistir a la academia en esa situación. Y aún existe la posibilidad de que Dolan pase 2 años enteros estudiando allí, o incluso que acabe trabajando directamente en la ciudad sin volver. El chico le pregunta si realmente acepta eso, pero la chica descarada solo se sonroja de vergüenza y le dice que se calle. Por la noche, cuando Selina regresa a casa, piensa que gracias a la ayuda de Dolan, ahora incluso puede leer libros ilustrados sola, y admite para sí misma que le encantaría poder asistir a la academia junto a él. Pero acaba recordando cómo la trataban en la ciudad, cuando todos la veían como un monstruo horrible. Por eso, cree que solo estropearía los sueños de Dolan si fuera con él, y siente que debe aceptar esa realidad. Al fin y al cabo, desde el principio se había embarcado en un viaje para encontrar un marido. Encontrar un marido y conseguir que la acompañara a la Villa de las Lamias. Esa era la tradición. Mientras observa el libro, Selina recuerda el momento en que conoció a Dolan y se da cuenta de que lo ama. Desea que él sea su amor y que vaya con ella a la Villa de las Lamias. Pero al mismo tiempo, también quiere respetar los sentimientos de él hacia la aldea y siente que no puede dejar que su egoísmo se interponga en eso. Aún así, cree que si los dos se convirtieran en pareja, esa sería la mayor felicidad de su vida. Mientras hace la maleta, se dice a sí misma que vivir en esa aldea fue algo muy divertido. Mientras tanto, Dolan se encuentra con Denzel, quien le felicita por haber terminado el examen tan rápido. Durante la conversación, Dolan le interrumpe para hacerle una pregunta. Tras ello, vemos a Dolan regresando apresuradamente a la aldea, dirigiéndose directamente a la casa de Selina. Al llamar a la puerta y darse cuenta de que nadie responde, decide entrar. Dentro encuentra 2 cartas, una dirigida a los aldeanos y otra para él. Al leer la carta, Selina se disculpa por haberse marchado tan repentinamente, pero explica que verlo esforzarse tanto la motivó a dar también lo mejor de sí misma. Por eso, decidió continuar su viaje en busca de un marido. Dolan deja la carta y sale corriendo tras ella. En su mente, solo puede pensar que Selina creía que si se encontraban cara a cara, sería imposible despedirse. Por eso, optó por dejar solo una carta. En ella le da las gracias por todo y dice que fue muy feliz viviendo en aquel pueblo, y sobre todo, por haberlo conocido a él. Luego firma diciendo que Dolan es su amado. Tras un enorme salto, acaba transformándose en un dragón mientras grita el nombre de Selina. Al atardecer, Selina se acuesta a descansar, pero acaba asustándose al ver una sombra gigantesca en el cielo, algo que nunca había visto antes. Llega a pensar que tal vez sean demonios, pero pronto recuerda que los portales ya se habían cerrado. Entonces imagina que tal vez se trate del dragón del que Dolan le había hablado anteriormente. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando Dolan aparece ante ella, lo que hace que Selina lance un grito enorme de susto. Más tarde, mientras caminan juntos, los dos llegan a un claro, exactamente el mismo lugar donde se conocieron. Dolan comenta que estaba muy guapa durante su baile seductor, y Selina le pregunta si eso era una indirecta. En ese momento, ambos contemplan el lago y se sorprenden al ver tantos espíritus de la tierra reunidos allí, pero los hombres lagarto aún no habían regresado. Dolan le explica a Selina que los procesos de migración nunca son sencillos. Ella comenta que a pesar de que se conocen desde hace poco, siente como si ya hubieran pasado mucho más tiempo juntos, y Dolan admite que siente exactamente lo mismo. Selina se siente muy feliz de haberlo conocido. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, Dolan la interrumpe y se disculpa por haber decidido por su cuenta ir a la academia. Admite que debería haberse tomado más tiempo para hablar con ella y explicárselo todo adecuadamente. Selina responde que ella también intentó escapar de la aldea en secreto. En ese momento, Dolan la interrumpe y le revela que le preguntó a Denzel
él si los estudiantes de la academia podían llevarse a familiares con ellos. Con ello da a entender que primero tendría que formalizar un contrato con ella, pero que podría llevarla a la academia tía, aunque se la considerara un monstruo. Entonces le pregunta directamente si le gustaría ir a la academia tía junto a él. Selina se emociona al darse cuenta de que aún podría seguir junto a Dolan. Aún así responde que no entiende nada de eso, porque las lamias son monstruos que devoran humanos. Entonces empieza a preguntarse qué pensaría la gente de la ciudad al verlo paseando junto a un monstruo como ella. ¿Qué pensarían los estudiantes? ¿Y qué dirían los profesores? Ella sabe muy bien que todos la mirarán con repugnancia y que probablemente nunca conseguirá hacer amigos en ese lugar. Dolan intenta tranquilizarla, diciéndole que si alguien habla mal de ella, él la defenderá. En medio de la conversación, los dos tropiezan y caen juntos al lago. Mientras eso ocurre, Selina explica que Dolan se convertirá en un gran mago, alguien noble y capaz de proteger el pueblo, y precisamente por eso no puede causar problemas llevándola consigo. Dolan responde que si surge algún problema, los dos pueden resolverlo juntos. También afirma que no le importa en absoluto no hacer amigos en la academia, porque lo que realmente desea es conocer un nuevo mundo junto a ella. Al oír eso, Selina empieza a llorar y acepta la propuesta de Dolan, confesando que también quiere irse con él. Al día siguiente, llegan los resultados del examen y Dolan se pone muy contento al descubrir que ha aprobado. Después de eso, se reúnen con Laurana, la sacerdotisa de la aldea, quien formaliza oficialmente el contrato entre Dolan y Selina, convirtiéndola en su familiar. Poco después, los dos comienzan a prepararse para partir. Todos los aldeanos se reúnen para despedirse de ellos. El jefe del pueblo le pide a Cristina que cuide bien de Dolan y Selina, ya que ahora estarán bajo su responsabilidad. En ese momento, la pequeña y atrevida niña le avisa a Selina de que ella también tiene intención de entrar en la academia el año siguiente, por lo que les pide que, hasta entonces, cuiden muy bien de Dolan por ella. Dolan anuncia que ha llegado la hora de la despedida y les da las gracias a todos por haber ido a verlos partir. A continuación, los dos se marchan. Mientras se alejan del pueblo, Dolan promete que, si pasa algo, volverá corriendo de la academia al instante y les pide que se cuiden hasta el día de su regreso. Un tiempo después, Cristina comenta que, al llegar a Galoa, Dolan estará muy ocupado preparándose para la academia, así que probablemente ni siquiera tendrá tiempo para estar triste. Selina pregunta si la gente de la academia es amable o si hay alguien que da miedo entre los alumnos veteranos. Cristina tranquiliza a Selina y le dice que no tiene por qué preocuparse, porque si alguien intenta molestarla, ella no lo permitirá de ninguna manera. Selina se pone muy contenta, pensando que ahora, por fin, comenzará su nueva vida junto a Dolan y podrá estar con él todo el tiempo. Para ella, aquello parece un sueño. Al fin y al cabo, ahora los dos son como marido y mujer. Un rato después, recuerda algo que Dolan dijo mientras estaban en el lago, que quería conocer un mundo nuevo a su lado. En ese instante, Selina empieza a preguntarse si aquello no fue una declaración de amor, pero se da cuenta de que solo estaba imaginando cosas demasiado románticas y acaba sintiéndose tímida y triste de nuevo. Mientras tanto, Dolan comenta que algún día le encantaría visitar la Villa de las Lamias, diciéndole a Selina que espera que, hasta que llegue ese momento, ella no se aburra y siga a su lado. Y así termina esta historia. No olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y comentar. Ancestral, un beso de Hikami Animes.